Entrenadora Pokémon Vicky. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 451. Jejeje. Solté una risita al despertar, parpadeando para quitarme el sueño de los ojos y contoneándome para escapar de las cosquillas. Tetini. No es justo. Solté una risita mientras me agachaba y apartaba el fideo de mi barriga, donde me hacía cosquillas. Tragladra. Se rió de mi retorcimiento mientras retiraba la manta y lograba cubrirme de nuevo para que no pudiera alcanzarme los costados. Vale. Vale, ya me desperté. Dios mío, ninguno quiere dejarme dormir esta tarde. Refunfuñé un poco mientras extendía la mano y ahuecaba el rostro de Dratini entre las mías. Buenos días, le susurré a mi amiguito mientras me inclinaba y apretaba su frente contra la mía. Tini susurró, abrazándome con fuerza por un instante antes de soltarse. Nuestro momento se rompió cuando bostecé, incapaz de contenerlo. Miré a mi otro compañero dormido. Mimikyu ya estaba de pie, al otro lado de la habitación, sobre una pila de sus provisiones. Estaba haciendo algo nuevo, y seguro que iba a ser adorable. Buenos días, Mimikyu, lo saludé y él dejó lo que estaba haciendo para mirarme. Cucucu. Me saludó cálidamente y luego volvió a lo que estaba haciendo. Bien. Miré a Dratini. ¿Te unes? Le pregunté, y él vio alegremente mientras me envolvía. Estaba creciendo, incluso con él enrollado alrededor de mi cuello, todavía colgaba bastante. Fue porque él estaba creciendo, y no porque yo era bajita. Entré al baño bostezando todavía y preparé mi cepillo de dientes. Dratini sabía lo que era la pasta de dientes, así que no intentó probarla. Solo lo había hecho una vez. Riéndome un poco al recordarlo, me puse el cepillo de dientes en la cara y en lugar de terminar de una vez, esperé un segundo hasta que Dratini se confundió y comenzó a bailar mientras me cepillaba. Las alegres risitas llenaron el baño. Sin duda, hicieron que cepillarme los dientes fuera aún más divertido. Para terminar, me alisé, cepillé mi cabello y lo puse en una cola de caballo. Afortunadamente estaba comenzando a crecer un poco nuevamente después de la mordida de Gibles. Pero cuando bajé las escaleras noté algo que me hizo desplomarme. ¡Ay, está nevando!, refunfuñé mientras miraba por las ventanas que estaban escarchadas. ¿Te gusta la nieve?, dijo mamá mientras miraba el sofá de la sala donde mamá estaba acurrucada entre mantas viendo la televisión. Meow ronroneaba suavemente bajo las manos de mamá. Sí, lo hago pero hacer tareas en la nieve es un rollo. Mamá apartó la mirada de sus espectáculos y tarareó en señal de acuerdo. Tu padre ya está por ahí haciendo unas comprobaciones. Si te das prisa, seguro que se alegrará de verte, me ofreció mamá con tono autoritario, y entrecerré los ojos. Qué cosa más extraña para decir. La miré con los ojos entrecerrados mientras me dirigía al armario del pasillo y cogía mi chaqueta y mis botas de nieve. Mientras tanto, mamá me observaba con inocencia, hasta que me perdí de vista hacia la puerta. Prepárate, le advertí a Dratini, quien asintió con seriedad. Y entonces abrí la puerta. Ah, eso explica la diversión bien escondida de mamá. Se había construido un fuerte de nieve, obviamente obra de papá. Él estaba de pie en la cima, lo que me indicó que la nieve estaba compactada, y la cabeza de Arcandi asomó a su lado, y Lucario y Riolu estaban a su lado. Lucario tenía los brazos cruzados imitando a papá, lo cual era, realmente lindo, pero Riolu delató el juego mientras sostenía bolas de nieve en sus manos y parecía demasiado ansiosa por golpearme con ellas. Así que es así. Una traición. Grité, señalando. El emperador no escucha los gritos de los campesinos. Gritó papá, y me quedé sin aliento porque era una cita de una película histórica que le encantaba. Estaba totalmente metido en ello. Dratini. Prepárense. No caeremos ante esta tiranía. Grité, y la sonrisa de papá se ensanchó de alegría. Lucario. Ordena la liberación. Gritó papá, y Lucario asintió y ladró, y Riolu aulló de alegría, y luego empezó a lanzar bolas de nieve a toda velocidad. ¡Mierda! Grité mientras echaba a correr para esquivar las increíblemente precisas y potentes bolas de nieve. Recibí 2 golpes antes de saltar detrás de la nieve compacta. Al menos papá me había dado cobertura, aunque ni siquiera me dio la oportunidad de construir mi propio fuerte. Imbécil. Dratini. Usa tornado. Vamos a contraatacar. Tini.
cantó alegremente, y mientras recogía una bola de nieve, me puse de pie. Su twister evitó que el fuego de las bolas de nieve me golpeara, y esperé a que aumentara antes de levantar una mano y disparar. El tornado succionó mi bola de nieve y la risa de Riolu murió mientras comía una bola de nieve directamente en su boca. Toma eso. Abajo la tiranía. Rugí ante mi victoria. Un momento después, grité al sentir un agujero en mis defensas. Miré y vi la enorme bola de nieve que Lucario acababa de lanzar, que eso es trampa. No. Si tus débiles defensas no pueden con el emperador. Ja 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 ja. Papá se rió con maldad, y yo no iba a tolerarlo. Solo yo pude reírme malvadamente. Usa el pulso de agua en sus fortificaciones. Tenemos que debilitar sus defensas. Grité y Dratini vitoreó, asomó la cabeza y, en un instante, el pulso de agua se estrelló contra la fortaleza de papá. ¡Ey! No se hacen trampas. Grité, mirando el agujero en sus defensas, ahora cubierto de hielo. Parecía como si alguien hubiera dado un cañonazo contra un muro de piedra. ¡Qué pasada! Sigan bombardeando. Ataque completo, Capitán Lucario. Riolu, continúa con tus tareas ofensivas. Arcandi, localízalo. No tuve tiempo de descubrir qué estaba planeando papá cuando Dratini se asomó y disparó otro pulso de agua y Arcandi envió de vuelta una bola de fuego corta que se estrelló contra el ataque y explotó, arrojando vapor que, gracias al frío, se convirtió en polvo en segundos. Eso y... hazlo otra vez. Grité, porque era genial. Unas cuantas explosiones más después, y quedé satisfecho. Incluso si estaba evitando una lluvia de bolas de nieve. Bien, creen que tienen la ventaja. Dratini usa el tornado y recoge toda la nieve. Grité, y él lanzó su energía de dragón púrpura, que se arremolinó y succionó la nieve hasta formar una gran pila entre nosotros. Papá aún no había gritado nada para detenerlo. Ahora usa el tornado para lanzarlo al aire y que les caiga en la cabeza. Rugí, y papá se estremeció ante mi orden. Dratini lanzó otro tornado. Iba dirigido al suelo y la energía se elevó hacia el cielo, absorbiendo la nieve y, al hacerlo, empezó a lanzarla directamente hacia papá. Entonces una luz cobró vida y un momento después la pila de nieve tenía un agujero, y el twister se interrumpió cuando la esfera aura del Lucario simplemente lo destrozó todo. Me quedé boquiabierto, con la cabeza expuesta, lo cual fue una mala idea porque un momento después recibí una bola de nieve de Riolu, siempre dispuesto a portarse mal. Creo que, necesitamos pedir refuerzos, le murmuré a Dratini desde el montón de nieve donde estaba después de que me tocaran. Tini murmuró en señal de acuerdo, acurrucándose bajo mi chaqueta. Ojalá tuviera Dragonite conmigo. Pero papá había cometido un error. Me metí los dedos en la boca, dudé y luego me aseguré de que los oídos de Dratini estuvieran cubiertos y luego silbé. Todo el campo de batalla quedó en silencio por un momento y luego el estanque se onduló y aparecieron las numerosas cabezas de la hidra. Milotic. El malvado emperador nos oprime. Levántate. Usa twister. Tírale nieve. Grité entre risas, y por un momento se hizo el silencio. Papá se quedó boquiabierto. Vicky, ¿eso es demasiado? Pero era demasiado tarde. Milotic, por supuesto, los observaba, y empezaron a reír alegremente. Un momento después, se desató un tornado tras otro y la nieve fue recogida, imitando a Dratini. Papá gritó mientras se agachaba para esconderse detrás de Arcandi. Lucario y Riolu hicieron lo mismo cuando el apocalipsis de nieve se abalanzó sobre ellos. Me reí con maldad mientras el fuerte de papá se hundía en una marea de nieve. Quien ría mal último, gana. Y entonces explotó. Me tambaleé hacia atrás y caí en la nieve mientras Arcandi se iluminaba, y la nieve fue barrida con un giro de fuego. Ja ja ja. El poder de la nieve no es rival para el poder supremo del emperador. Rugió papá y resoplé ante la audacia. Como estaba distraído agarré una bola de nieve y la tiré. Se estrelló directamente en su cara. Un momento después, entrecerró los ojos y se agachó para recoger un poco de nieve y la arrojó hacia atrás, y el juego comenzó una vez más. Invocar a un Gyarados rompe las reglas, me dijo papá mientras ambos nos sentábamos en el sofá con toallas alrededor para calentarnos. Hiciste trampa primero. Arcandi está totalmente fuera de juego. Ni hablar de Lucario. Ella quería ayudar, él eludió el tema, y noto que no dijiste nada sobre Arcandi. Además, Corazón Azul solo quería jugar. Vicky. Era inofensivo. Ni siquiera le hizo daño a Lucario.
Señalé, y a pesar de todo, papá tuvo que aceptarlo con un gesto de la cabeza. En serio, ustedes dos. Esperaba algo de diversión invernal, no una recreación del Shogun desafiando al emperador, dijo mamá mientras se ponía las manos en las caderas y nos observaba. En realidad yo era el rey Bart. Víctor lo interrumpió mamá bruscamente. Te quiero, pero no era una solicitud de información. Espero que arreglen esa ventana. Ambos hicimos una mueca. Al menos, técnicamente, no fue mi culpa. Lucario es quien le lanzó la bola de nieve a Corazón Azul, quien la esquivó un poco y esta golpeó la casa rompiendo una ventana. El ataque de Corazón Azul de recoger nieve con su boca y dejarla caer sobre sus enemigos había sido perfección. La saliva del pescado todavía olía, así que fue un doble golpe. No fui la única que sufrió. Está bien, mi querida y hermosa esposa, y iré a la tienda a arreglar la ventana. Bien. Vicky, no te metas en líos el resto del día, me exigió mamá, y al instante le hice un saludo militar. Poniendo los ojos en blanco, se inclinó y le dio un beso a papá. Un beso al héroe conquistador, susurró, y papá pareció muy complacido. No ganó, murmuré con petulancia, pero mamá simplemente me pasó una mano por el pelo mientras salía de la sala de estar. ¿Quieres ayudarme a conseguir las cosas para la ventana? Preguntó papá, y asentí, poniéndome de pie mientras corríamos hacia el auto. Unos días después, me subí a la Dragonita y volé sobre las montañas plateadas. Me mantuve en contacto con Bugsy, normalmente solo por teléfono, pero él mencionó que había algunos problemas con la nieve y me ofrecía ayudar. Principalmente porque quería jugar con los bichos dormilones. Aterricé en Azalea justo afuera del gimnasio y Bugsy ya estaba esperando. Vicky. Qué bueno verte. Dijo sonriendo alegremente, y yo lo saludé con la mano mientras me escabullía. Yo también. Vamos, quiero ver a los bebés dormilones. Bueno, no son crías. Ninguna colonia está poniendo huevos por estas fechas porque es invierno. Bugsy, todos los Pokémon lindos son bebés, le dije y lo pensó un segundo antes de asentir con una sonrisa. Es por aquí. Intenta no hacer ruido, no queremos despertarlos. Eso interrumpiría su hibernación. Entendido. Acepté y ambos nos adentramos en el bosque, llevándome a una cueva, donde ya había un montón de cosas abandonadas, medio cubiertas de nieve. Bugsy corrió, cogió una bolsa y la limpió, antes de abrirla y sacar la red. Pero no. Es una protección contra el viento para la entrada de la cueva. Ayudará a la colonia a conservar el calor durante el invierno. Es el primer paso. Me explicó en voz muy baja, y asentí. Juntos tendimos la red sobre la entrada de la cueva. Por suerte, ya había pequeños ganchos incrustados en la roca, así que solo hicimos colgarla. Cuando terminamos, Bugsy parecía encantado con el trabajo y me hizo un gesto para que lo siguiera adentro. La cueva estaba oscura y Bugsy usaba solo una pequeña linterna que apenas daba luz, pero era suficiente para que camináramos lenta y silenciosamente dentro. Allí, a lo largo de la pared del fondo, había un nido entero de Beedrill. Cientos de ellos apretados unos contra otros, de vez en cuando zumbaban con sus alas y prácticamente podía sentir el calor que emanaba del enjambre. Bugsy se dio la vuelta y se cubrió los labios con un dedo. Asentí y luego avanzamos lentamente, comprobando cuidadosamente el equilibrio al acercarnos. Bugsy tenía otra mochila que abrió al acercarse, y vi que era de berries. No, en realidad era más bien mermelada, solo un frasco grande lleno de dulces. Fue entonces cuando noté que algunos Beedrill seguían moviéndose con intensidad, aunque lentamente. Deambulaban por la colmena, dando comida a quienes descansaban para mantenerla caliente. Bajaron y vieron a Bugsy. Batieron sus alas hacia él, pero no era una amenaza. En cambio, bajaron y uno incluso se le subió al hombro. Lo observé con deleite mientras cuidaba a sus amigos. Comieron la mermelada y luego ayudaron a esparcirla al resto de la colmena, y mientras se movían pude ver lo que estaba sucediendo. Debajo de los Beedrill, escondidos debajo de ellos, había docenas, si no cientos, de ellos Kakuna, todos mantenidos cálidos y seguros por la colmena. Incluso pude ver algunos Weedle durmiendo entre los Kakuna, pero no había muchos de ellos. Bugsy repartió la mermelada. Al poco rato quedó satisfecho y ambos salimos de la cueva y volvimos al aire exterior, mucho más frío. Gracias, susurró Bugsy y levanté el pulgar. No hay problema. ¿A dónde vamos ahora? Hay una familia de Heracros que quiero visitar.
Ambos nos dirigimos al bosque, incluso con la nieve Buxi conocía el bosque como la palma de su mano, así que no nos perdimos, y mi ayuda para llevar comida extra para los Pokémon terminó haciéndome útil en el viaje. No es que ver a todos los lindos Pokémon bichos hibernando no valiera la pena el viaje de todos modos. Vicky. ¿Sí? Pregunté, levantando la vista de mi Pokédex. Estaba añadiendo información sobre el Pokémon bicho que había descubierto gracias a Buxi. Los Beedrill eran chinches cuando hacía frío. ¡Qué buena información! El profesor Cerise acaba de llamar. Mencionó una expedición de investigación, dijo mamá al entrar en mi habitación, y me animé. ¿Ah, sí? ¿Por fin está listo? Me preguntó si estaría dispuesto a viajar en unos días con la expedición al Monte Luna por unos días. Sí. ¿Puedo ir? Estamos investigando a Eve. Mamá parpadeó ante eso y en realidad, lo que fuera a decir, quedó olvidado. ¿En el Monte Luna? Sí. Tienen datos de correlación. Varios Espeon y Umbreon evolucionan en un lugar similar de la montaña. Le expliqué y mamá se animó. ¡Qué bien! Me pregunto si por fin lo entenderán. Murmuró alegremente y yo tarareé un poco. No creo que tenga nada que ver con la montaña en sí. No encaja del todo, pero haré todo lo posible por ayudarles a entenderlo, dije con seguridad, y mamá me dedicó una sonrisa burlancia. Oh, mi hija genio va a resolver el misterio de Evolution. Sí, dije con sencillez y cerré mi diario de la Pokédex con mucha intención. Por eso quería ayudar a Cerise desde el principio, no a Eve en concreto, sino a todos. Todos los Pokémon deberían poder evolucionar, y saberlo nos permite ayudarlos. ¿Sabes? Sé que nunca te gustó el asunto de Milotic. Lo mantuviste en secreto. ¿Estás bien? Preguntó mamá, y parpadeé y decidí ser sincera. Lo odio de verdad. O sea, me gusta el dinero, tuve que admitirlo. Me permitió hacer un montón de cosas para cuidar de mis Pokémon, pero, me encantaría ver a un entrenador por ahí con un Milotic o un Arcanine. Mamá se rió de mí con un bufido. Eres igualito a tu padre. Te encantan tus perros sarnosos. Oye. Arcan y Arcanine no son sarnosos. Mamá me pinchó y me reí de su dedo lleno de cosquillas. Ya sabes a qué me refiero, espero que trabajar con este profesor le ayude a Vicky. No quería permitirlo. Preferiría que volvieras a la escuela, pero, quizás necesites esto. Quizás necesites compartir con el mundo algo de lo que entiendes de Pokémon. Nuestras miradas se cruzaron y no pude evitar sonreír. Lo intentaré. Lo sé. Mamá se inclinó y me besó la frente. Tienes nuestro permiso para ir con el profesor Cerise. No hay nada en el Monte Luna que pueda amenazar a mi ganadora de la conferencia. Definitivamente me acabas de gafar, le dije, y ella se rió y me abrazó fuerte. Esto es mucho mejor de lo que esperaba. Murmuró el profesor Cerise mientras yo ayudaba. Estábamos al pie del Monte Luna, y no nos había llevado mucho tiempo confirmar el lugar donde la expedición planeaba acampar, pero en lugar de simplemente atravesar la montaña, lo cual era un fastidio, confiábamos en Dragonite y Arcanine para que todos subieran rápidamente. Dragonite cargaba el equipo y Arcanine cargaba a la gente. Considerando lo bien que se lo estaba pasando subiendo y bajando una montaña, era una recompensa para ella y un castigo para los pobres investigadores. Gritó el siguiente en la montaña mientras Arcanine desaparecía. Gracias, Vicky. No es nada. Mantiene a Arcanine ocupada. Le gusta el ejercicio, le expliqué y asintió. Rápidamente, todos los suministros y el equipo de investigadores subieron a la montaña. Me gustó el grito de alegría de Cerise al subir a Arcanine antes que yo. Luego me uní a ellos y, en general, me mantuve al margen mientras montaba el campamento. Solo una tienda de campaña con algunas mesas y cosas para colocar su equipo, aunque busqué a Geodude por la zona y mandé a 2 de ellos a empacar montaña abajo después de que se molestaran con mi presencia. Una vez hecho esto, tomé nota de la ubicación real. Cueva a un lado. Cueva al otro. Fue en la bajada a Cerulean donde el sendero se abrió y se podía ver desde la montaña. Incluso podía distinguir Cerulean desde aquí. Recorrí con la vista el área y noté muchas marcas de antiguas fogatas y cosas así. Mucha gente acampó aquí. Muy bien, gente. Empecemos a tomar los escaneos. Gritó Cerise, al frente del grupo. Eran sobre todo personas que conocía. Ren y Brisa, los asistentes de investigación de Cerise.
Aunque Ren tenía un magnemite siguiéndolo e incluso sosteniendo parte del equipo mientras trabajaba. Muy lindo. Por alguna razón, Shrisa, a pesar de amar a Siguk, no parecía tener uno. Si te gusta este Pokémon, ¿por qué no vas a buscar uno? Y luego estaban los investigadores de EV. Pineri, con su corte de pelo glaceón, tenía un EV que la seguía a todos lados, y otros dos, una chica con un rayo en su flequillo, tenía un Jolteon. Un poco en la nariz, pero no puedo comentar realmente. Y resulta que encontrar un peluquero que pueda hacer estilos de Pokémon es fácil, pero encontrar uno que pueda hacer el estilo que quieres es un poco más difícil, así que terminé abandonando la idea. Recorrí el campamento para comprobar cómo estaban las cosas. A Arcanine le asignaron una de las entradas de la cueva, y a Dragonite y Milotic la otra. Eso aseguró que el Zubat no nos causara problemas. Por suerte, todo estaba en silencio. Los investigadores corrían como gallinas sin cabeza, tomando muestras de la tierra y revisando las rocas por todas partes para ver si alguna contenía piedras de la evolución ocultas. Íbamos a estar aquí unos días, así que tuve tiempo para intentar descubrir cómo llevar a los investigadores hasta el agua. Hasta entonces, me instalé en el borde del camino y simplemente disfruté de la vista. Atizaba el fuego con un palo, observando cómo crepitaba. Hacía mucho frío, pero entre encender una fogata y tener a Arcanine como calefactor, estaba bien. Aunque el resto de los investigadores seguían quejándose del frío. Debería haber traído a Pillow conmigo, podría haberlo ofrecido a alguien como calentador de ambiente. Supongo que podría simplemente ir a buscarlo. Resoplé al pensarlo. Ni hablar. Hace demasiado frío para levantarme y volar o correr por canto esta noche. ¿Acomodándose? Sí. Le dije al profesor Cerise mientras se detenía un momento para calentarse junto a mi fogata. ¿Algo ya? Pregunté, esperando ya la respuesta. Todavía nada. Investigar lleva tiempo. Me aseguró, y yo solo asentí, asegurándome de que no pensara que me estaba aburriendo o algo así. Estaba tomándomelo todo como una acampada tranquila. Bien, quizá encontremos algo más. ¿Espectacular? Masculló. ¿Puedo ver los datos de las evoluciones que tenemos? Pregunté, y él parpadeó y asintió. Claro, estás aquí ayudando, así que tienes derecho, quién sabe, ojos nuevos podrían ver algo que nosotros no vemos. Le devolví la sonrisa ante su respuesta y una vez que se levantó y se alejó, suspiré un poco mientras me reclinaba y miraba el cielo estrellado. Quería decirlo sin más. Pero no tenía forma de demostrarlo, y eso podría acabar con todo el asunto ignorado. Evoluciones de la amistad. Fue complicado demostrarlo. Tenía pruebas que me respaldaban con Glisey, pero ¿cómo convenzo a un grupo de investigadores? Supongo y actúa como un científico. Reúne datos que confirmen mi hipótesis y aporta suficientes para que empiecen a considerarla. Poco después, Cerise regresó y me entregó una copia impresa. No la pierdas, dijo mientras se la quitaba y asentía. Allí mismo, en el frente, estaban las páginas para todo, así que pasé la página hasta el primer punto de datos de evolución. Evolución de Espeón. Entrenador joven. Tuve EV durante años. Lo cual es bueno. Las amistades pueden llevar tiempo. Evolucionó a su Pokémon en el Monte Luna, había un anuncio para una entrevista directa, pero solo confirmaba dónde sucedió, que fue aquí y hola, profesor. ¿Sí? ¿A qué hora ocurrió esta evolución? Tiene mucha información sobre la ubicación, pero nada sobre la hora del día en que ocurrió. A ver si esa pista te sirve. Él se inclinó desde donde había tomado asiento en una silla de campamento que había sido llevada a la parte superior y le devolví las notas de la investigación. La hora del día, no creo que lo entendamos. Piñera. Gritó Cerise mientras se levantaba y corría hacia la tienda de investigación, que aún estaba iluminada mientras la tripulación corría de un lado a otro a pesar de la hora y el frío. MMM. De acuerdo, Arcanine. Creo que deberíamos ser amables. ¿Quieres venir a sentarte junto a la tienda y calentarte? Le pregunté, frotándole el pelo de la barriga, y ella refunfuñó antes de empezar a levantarse. Nos acercamos y Arcanine metió la cabeza en la tienda mientras se volvía a acostar, y justo con eso, pude sentir cómo el frío interior empezaba a disiparse. Pineri estaba hablando con Cerise, pero Chrysa miró hacia arriba, parpadeó, luego me sonrió cálidamente y articuló un gracias. Asentí y me uní a Cerise. ¿La hora del día? ¿Es relevante? Podría ser.
dijo Cerise emocionada y Pineri asintió, yendo hacia su computadora portátil. No creo que haya salido nunca, déjame volver a ver las entrevistas. ¿Quizás alguno lo mencionó? Preguntó, y empezó a hacerlo. Cerise y yo nos reunimos, y al empezar a ver algunas entrevistas grabadas, el equipo notó la calidez y levantó la vista lentamente. Cerise me dedicó una sonrisa sincera y me dio una palmadita en el hombro antes de que ambas nos concentráramos en la laptop. Por fin tenemos una pista. Acababa de subir a la montaña, fue horrible. Solo iba a entrar unas horas, pero me perdí y estuve allí toda la noche, sé que fue toda la noche porque cuando por fin encontré la salida y llegué a ese espacio abierto, ¿sabes dónde se abre la cueva y se puede ver a Cerulean? Eso fue, estaba saliendo el sol, así que me tomé un descanso, solo Sebe y yo. Estábamos los dos hechos polvo, me había quedado sin poción, pero lo logramos. Nosotros. El niño en la entrevista brillantemente. Eve y yo nos miramos y él evolucionó. Los tres lo asimilamos. ¿Amanecer? ¿Es eso y podría ser eso? Revisen la entrevista de Umbreon. Grité, antes de que los dos pudieran distraerse. ¿Qué? Umbreon y Espeon y ambos evolucionaron aquí y así que, sea cual sea el momento en que evolucionaron, nos daría una imagen más clara. No, no tengo una entrevista en vídeo para ella. No sé qué hora era, murmuró Pineri, y Cerise tarareó. Es una pista. Gracias, Vicky. Eso. Día y noche dije. Tenían algunas pistas, así que yo mismo confirmaría la suya. Apuesto a que era día y noche. Umbreon y Espeon. Representan el día y la noche. No hay datos que indiquen que las dos evoluciones tengan una conexión, salvo que ambas provienen de un EVE. Me lo recordó Cerise, pero lo ignoré. Ya tenía mis sospechas, y creo que tengo razón, le dije. Me encogí de hombros. Ambos Pokémon son evoluciones de amistad. Y su evolución varía según el día o la noche. Expliqué intentando que lo aceptaran. ¿Evolución de la amistad? Preguntó Pineri, e incluso Cerise pareció confundida. Uf. Sé que no me vas a creer, pero sé que existe. Blissey es una evolución de la amistad, expliqué, y aunque ambos adultos me miraban con escepticismo, decidí que no me quedaría callada esta vez. La amistad es un factor de evolución, lo sé. Lo puse a prueba con Blissey. No pudo evolucionar durante mucho tiempo a pesar de lo fuerte que era, porque nuestra relación se basaba más en actuar como mi cuidadora. Le expliqué y ambos reaccionaron de forma distinta. Pineri no parecía convencido, pero Cerise cerró los ojos y lo pensó. He escuchado muchas teorías sobre la evolución, pero esta es la primera vez que oigo que la amistad es un factor. ¿Por qué no? Los vínculos son reales. Los entrenadores que tienen un vínculo fuerte con sus Pokémon tienen Pokémon más fuertes. Es una de las razones por las que mis amigos son tan fuertes. ¿Por qué no debería afectar la evolución de algunos Pokémon? Miré a Arcanine, quien, mientras se tumbaba, notó mi atención y pude oír el golpeteo de su cola afuera. Interesante, susurró Cerise, y asentí. Apuesto a que tienes problemas para evolucionar a EV en Espeon o Umbreon en condiciones de laboratorio, ¿verdad? Pregunté mirando a Pineri, quien parpadeó sorprendida cuando de repente le di la vuelta a las cosas. Pues sí. Es y difícil. Es porque necesitas más que solo entrenamiento o una piedra para evolucionar a un Pokémon. Necesitas hacerte su amigo. Ese vínculo los fortalece y luego pueden evolucionar. Me detuve porque, sí. Eso era todo lo que tenía que compartir. G. Nuestro nuevo investigador tiene una opinión firme sobre su hipótesis, ¿eh? Gritó Ren, y eso rompió la tensión y Trisa empezó a reír. Yo solo y tengo bastante confianza. Sí, es bastante normal. No menciones el teorema de Trisa. Tengo pruebas de eso. Espetó la investigadora de cabello azul, poniéndose de pie con el puño en alto, como si estuviera lista para atacar. Claro, claro. Repitió Ren levantando las manos en señal de rendición. De repente una mano cayó sobre mi hombro. Puede que tengas razón. Puede que te equivoques, pero nuestro trabajo no es solo decir lo que es correcto, sino demostrarlo. La ciencia es más que tener la respuesta correcta. Se trata de descubrir por qué esa respuesta es correcta. Me ofreció Cerise, y respiré hondo. Maldita sea. Por eso no quería decirlo. La amistad como método de evolución. Interesante, ¿algún otro Pokémon evoluciona de esta manera? Me preguntó Pineri. Chansey en Blissey.
Y Riolu en Lucario, aunque los Pokémon bebés evolucionan con mucha más facilidad por amistad. Creo que los lazos familiares también les funcionan. Empecé a contar con los dedos. Golbaten Crobat. Cerise asintió. Vicky, creo que es el momento perfecto para repasar la entrega de un trabajo de investigación, ofreció Cerise, y su sonrisa era amable y gentil, pero las linternas que iluminaban la tienda hicieron que sus gafas brillaran y esa sonrisa de repente pareciera más siniestra. MMM. Buena suerte, ofreció Ren, y pude oír su sincera preocupación. Miré a Cerise y él dejó caer una pesada mano sobre mi hombro. Oh, no susurré, pero me ignoraron mientras me acomodaban en una silla fría y me daban una laptop para empezar a escribir una investigación oficial sobre mi exploración de la evolución de la amistad. No quería ser investigador. Esa parte está mal, me dijo Cerise, no con crueldad, pero considerando que no era la primera vez. Me di un golpe en la cabeza contra la mesa. Eso no va a confirmar tu teoría. Me dijo, y yo solo gemí. De repente, no quería confirmar mi teoría, que arda el mundo Pokémon. ¡Viva Giratina! Suspiré, no, Giratina era un buen chico. Me tomó un descanso, no, espera, me voy a dormir, decidí recordando lo tarde que era, y Cerise se rió entre dientes y me dio una palmadita en el hombro mientras salía de la tienda. Arcanine aún mantenía calientes a los investigadores, lo que significaba que mi tienda estaría más fresca, pero al menos el fuego seguía encendido. Eché más leña que había recogido y estaba a punto de acomodarme cuando lo oí. Batalla. Arcanine. Grité mientras me levantaba y me encaraba a la cueva que conducía desde Peuter. Un instante después, Arcane estaba a mi lado, con la cabeza inclinada sobre mí, listo. ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Gritó Pineri y la otra justo detrás de ella mientras salía de la tienda, pero entonces lo oyeron. Esperé, los sonidos de la batalla continuaron hasta que finalmente se acercaron cada vez más y luego... ¡Guau! ¿Este niño se peleó con todos los Zubat de la cueva? Un niño corría sin aliento, seguido por un Raichu que lanzaba descargas eléctricas bastante débiles hacia atrás para mantener al Zubat alejado de ambos. El niño se detuvo de golpe y abrió mucho los ojos al ver a Arcanine encorvado y listo para la batalla. Raichu tardó un momento más en darse cuenta cuando chocó con su entrenador y se dio la vuelta y luego ambos se detuvieron. Arcanine. A jugar. Ordené, señalando más allá del niño, aunque no era como si lo viera, y él gritó y levantó las manos para intentar defenderse, pero en un abrir y cerrar de ojos, Arcanine desapareció, saltando por encima de Raichu y su entrenador, y con un aullido, estalló en llamas, iluminando el túnel. Ella babeaba por los Zubats por un tiempo hasta que se daban por vencidos. Miré al entrenador que parecía que estaba a punto de sufrir un ataque al corazón. Hola. Estamos en un campamento de investigación. Así que puedes tomar asiento si necesitas recuperar el aliento. Les ofrecí mientras volvía a mi tienda y agarré mi mochila. Iba a traer éter y liberar a Blissey, pero al volver me detuve. El niño se había sentado junto a la cornisa y estaba mirando hacia el cielo abierto, con su Raichu a su lado y ambos. Me di la vuelta, entré en la tienda de investigación y agarré algo que probablemente no debía. Me tomó un segundo, a pesar de que Cerise y los demás me interrogaban en voz baja, acertar, y entonces pulsé el botón. La cámara hizo clic. Un cierre repentino captó la mirada entre el entrenador y el Pokémon mientras se abrazaban tras una dura prueba. Vicky. Listo, le dije, señalando al chico. Por eso hay tantos Espeon y Umbreon evolucionando aquí. Imagina que Raichu fuera un EV y dime que eso no es amistad, le dije al hombre mayor mientras le entregaba la cámara. Había una expresión en su rostro. Como si estuviera asimilando los datos y procesándolos. De acuerdo. Voy a jugar a la enfermera Joy, decidí, y me di la vuelta, soltando a Blissey y sacando un éter de mi mochila. ¿Están bien? Vamos a que los revisen, ¿de acuerdo? Ofrecí, sobresaltando un poco al chico, pero cuando Blissey se acercó y empezó a curarlo a él y a su Pokémon, se relajó con una sonrisa de alivio. Gracias. No hay problema. ¿Qué pasó ahí dentro? Pregunté, más que nada para tranquilizarlo mientras Blissey se encargaba de curarlos. Me perdí, admitió después de un rato. Estaba buscando fósiles y me perdí en un túnel lateral. Zappy mantuvo a los Zubat alejados, pero, bueno, me topé con un grupo de Geodude y un Graveler. Fue una batalla dura, y Zappy estaba bajo de energía cuando terminamos. Intenté quedarme quieto para que descansara, pero los Zubat seguían acosándonos.
Al final tuve que correr. Uf. Era lo único que podía decir. Menuda mala racha. En ese momento Arcanine regresó babeando alrededor de un Zubat que todavía tenía en la boca. Arcanine. Suéltalo. Exigí, y sus orejas se pusieron rígidas y me golpeó con sus grandes ojos brillantes mientras daba palmaditas en la tierra. No. No vas a tener un Zubat como juguete para morder. Suéltalo. Exigí, y finalmente gimió, pero abrió la boca. El pobre Zubat quedó inconsciente, deslizándose completamente fuera de su boca, cubierto de baba, y se estrelló contra el suelo. ¡Guau! Dios mío, Arcanine. Dije mientras me levantaba, e incluso Blissey fue a ver cómo estaba la pobre. Arco. Se defendió y me miró fijamente. Me refería a un juego ligero, no a un juguete para morder. No creas que no recuerdo lo que pasó con mi peluche de Pidgey, le dije con los ojos entrecerrados. Un momento después, cambió de actitud y habría estado silbando si hubiera podido. Sí, sí, hazte la inocente todo lo que quieras. Le refunfuñé mientras me acercaba y empezaba a acariciarla. Había hecho un buen trabajo al despachar al Zubat después de todo. Después de un poco de atención de recompensa, la envié a mantener el fuego encendido, ya que Blissey había terminado de revisar al Zubat y al Raichu, y todo se estaba calmando. Oye, si quieres, puedes acampar cerca de Arcanine. Ella mantendrá la zona caliente. Hoy gracias, dijo en voz baja, mirando a Arcanine como si fuera y bueno, una Arcanine. Está bien, está bien. Me dirigí a mi tienda. Era tarde y me estaba dando sueño. Después de unos días de estar en la cima de la montaña, ya estaba listo para que esto terminara. Incluso terminé el trabajo de investigación sobre la evolución de la amistad y se lo envié a Cerise para que lo revisara, no es que él no me hubiera ayudado a escribirlo, pero aún así. Muy bien. A todos. Les agradezco mucho su tiempo, pero creo que ya hemos aprovechado todo. Vámonos a casa. Gritó Cerise y todos aplaudieron, incluso yo, agradecida de que esta aventura hubiera terminado. Bueno, no fue tan malo, solo frío. Todavía era pleno invierno, y una Arcanine grande no podía hacer mucho cuando la compartí con el grupo para ayudar a mantener a todos calientes. Habían hecho un buen trabajo planificando esto, pero incluso los calentadores eléctricos y las cosas que habían traído realmente no habían sido suficientes. Al menos en mi opinión. Yo también estaba bastante contento. Mi hipótesis había sido la única que se había planteado para explicar las evoluciones aquí. Considerando que después de Abbott, el chico Raichu, habíamos tenido a otros entrenadores al azar que habían llegado aquí en estados similares, todos mirando al cielo diurno o nocturno con alivio al salir de una cueva, lo que significaba que tenía mucha gente a la que fotografiar, prácticamente todos haciendo lo mismo. Ayudé a empacar, aunque dejé el costoso equipo a los investigadores, y con Dragonite y Arcanine en solo unas horas, todos estaban al pie de la montaña, listos para dirigirse a donde habían estacionado algunos camiones para transportar todo el equipo. Justo cuando todo estaba empacado, Cerise me miró. Gracias, Vicky. Tu ayuda agilizó las cosas y nos evitó tener que lidiar con ataques Pokémon. Lo cual fue un buen cambio de ritmo. Fue y no lo llamaría un placer, pero fue interesante, decidí y Cerise se rió de mi descripción. Así es la investigación. Mucho esperar o analizar datos con la esperanza de encontrar la solución mágica, sigue buscando pruebas de tu propia hipótesis. Reúne los datos y preséntalos. Quién sabe, quizá algún día nos convenzas a todos. Me guiñó un ojo, y yo simplemente me burlé. Ya verás cómo evolucionará Eevee en Glaceón y Leafeón, y eso también es cierto, dije, devolviéndole el guiño, y luego me giré para saltar sobre Dragonite. No tenía ningún Eevee, y la verdad es que no pensaba cazar uno, pero tenía que haber alguna prueba que lo demostrara. ¿Frustración? No, eso tenía problemas similares, donde no se puede calcular fácilmente qué tan amigo era un Pokémon. Lo que necesitaba era una fuente antigua. La idea tenía mérito y él se había ofrecido a visitarlo, pero era la primera vez que volvía a casa. Ya estoy en casa. Grité mientras entraba corriendo. ¡Ah! ¡Qué calorcito! Vicky. Gritó mamá saliendo de la sala y abrazándome. Mamá. ¡Qué alegría estar en casa! ¿No estuvo tan mal? Cuéntamelo todo, preguntó mientras se apartaba y me pasaba la mano por el pelo. No está mal, ni genial. Lo repetiré, pero llevaré más Growlithe si es invierno, decidí, y eso me hizo saber lo que realmente quería.
¿Puedo decírtelo después de darme un baño caliente? Mamá se rió y me empujó hacia el baño. Corrí hacia allí. Un baño caliente era todo lo que quería. No mucho después me deslicé dentro y suspiré en el agua tibia. Abrí los ojos cuando se abrió la puerta y soplé burbujas porque hoy no iba a limpiar un montón de growlite. Pero no fue así. En cambio, fue Lucario quien entró con una Riolu gruñona, con el pelo mojado y manchas de barro. Jejeje, me reí de su mirada desconcertada porque Lucario no la dejaba escapar. Al oír mi risa, se giró y me fulminó con la mirada, y yo simplemente ignoré sus quejas, pues a Lucario no le interesaba. Enseguida, ella y Lucario se limpiaron y se metieron en la bañera. A pesar de que ambos estábamos allí, Riolu y yo nos sumergimos en el calor con un suspiro y disfrutamos en silencio de la paz. Lucario se relajó poco a poco al no empezar a pelear como siempre. Yo no tenía energía y Riolu también estaba disfrutando del agua. Vicky, tú, oh, Lucario, Riolu se metió en el barro otra vez. Lu ladró suspirando y mamá se rió. Supongo que con la nieve derretida, el suelo estaba embarrado. No sé cómo se estaba llenando de barro teniendo en cuenta lo congelado que estaba todo, pero Riolu era una mocosa, así que no dudo de que se encontraría en un pozo de barro de todos modos. Llamé a tu padre. Estará en casa a la hora del almuerzo para verte. ¿Esperamos tu relato de aventuras hasta que llegue? Me preguntó mamá, y sonreí al pensarlo. Eso suena perfecto, me quedaré en remojo hasta entonces. PFFT. Eso es en un par de horas, Vicky, no te conviertas en una foca, ordenó mamá, y yo solo sonreí. Foca. Foca. Repetí, y mamá me miró con reprimenda. Luego empacamos todo y los llevé a todos montaña abajo. Parece que estoy haciendo trampa, murmuró papá mientras le explicaba todo el viaje. Lo dices solo por lo mal que lo pasaste en el Monte Luna, bromeó mamá, y papá se levantó. Así es. En mi época, enviábamos a los niños al Monte Luna con un solo Pokémon y los dejábamos perderse. Eso forja el carácter. ¿Huir gritando de un enjambre de Zubat fortalece el carácter? Tuve que preguntar, y aunque papá se estremeció exageradamente, habló con total seriedad. Sí, construye el carácter. Si tú lo dices. Por suerte, siempre he saltado el Monte Luna cada vez que he tenido que acercarme. Espera, ¿nunca fuiste a las cuevas? Preguntó papá, sorprendido. Ni hablar. No quiero atrapar a un Zubat ni a un Geodude, así que simplemente di una vuelta. Eso es. Tronó, y luego se agachó para acariciarme la cabeza. ¡Qué lista! Así es mi hija. Puaj, susurró mamá, poniendo los ojos en blanco. Tienes razón. ¿Has explorado alguna cueva? Preguntó mamá, y negué con la cabeza. No. A menos que cuentes el túnel para el gimnasio Volcán Blaines, pero ese era un camino recto y con algunas escaleras. No. Uf, aunque tu padre tenga razón, deberías ir a caminar por el Monte Luna alguna vez, Vicky. Perderse en una cueva y descubrir cómo salir es bastante importante. Vaya. ¿Será por eso que el único sendero entre Cerulean y Peuter es el Monte Luna? No pude evitar preguntarme, y mis padres asintieron con la cabeza, encogiéndose de hombros. No exactamente, pero es algo a tener en cuenta. Los tradicionalistas insisten en que los entrenadores sepan orientarse. Tal vez debería. Oh. Espera. Hice eso en Kitakami. Lo olvidé. Exploré la gran montaña de allí. Sí, me perdí y fue horrible. Me costó un poco encontrarla y salir. Montaña de Baba. Le puse nombre porque, ¿qué demonios? Sí sabía cuál era el verdadero nombre. Qué bien, dijo mamá con remilgo. Al menos así tienes la experiencia. G. Nuestra hija vive tantas aventuras que ni siquiera las recuerda todas, bromeó papá y mamá pareció contenta. En fin, probablemente vaya a Ciudad Blackthorn hoy o mañana. Quiero hablar con el anciano. Espero que pueda confirmar información sobre las evoluciones de amistad para que Cerise deje de obligarme a investigar. Mis padres parpadearon y, como siempre que les ofrecía un plan de aventura, se miraron entre sí probando la idea uno contra el otro, antes de que mamá suspirara. De acuerdo, pero ten cuidado. Sé que el anciano fue amable contigo, pero, no todos los Blackthorn sentirán lo mismo. Lo sé, asentí. Ah, pero eso lo dejaría para después. Hacía calor dentro, y solo quería estar calentito un rato.
A la mañana siguiente, a pesar de querer quedarme adentro donde estaba agradable y cálido, corrí y reuní un grupo específico de Pokémon, luego fui al establo para recoger a los demás y luego volé de regreso a través de Kanto y una cadena montañosa para volver a experimentar las estrechas orillas de las montañas y los increíbles caminos que conducen a Ciudad Blackthorn. Dragonite sin un segundo pasajero y sabiendo a dónde íbamos. Quizás fuimos un poco rápido. Otros Dragonite aullaban y se caían a trompicones de las cornisas que rodeaban la ciudad mientras pasábamos a toda velocidad. Mis gritos de alegría resonaban en la cordillera mientras pasábamos a toda velocidad por las curvas, a veces cerradas. Unas cuantas veces noté que los entrenadores en la espalda de Dragonite comenzaron a perseguirme, pero... bueno, eran lentos. Me reí entre dientes cuando los dejamos tan atrás que llegamos a Blackthorn City completamente solos y Dragonite dio algunos giros en el aire mientras terminábamos nuestro vuelo supersónico. Afortunadamente, Dragonite podía controlar el clima, por lo que el boom sónico fue leve y solo un pequeño estruendo detrás de nosotros mientras disminuyamos la velocidad lo suficiente para que nos alcanzara. Por supuesto, nuestra presencia nos atrajo la atención de casi todos los dragones de la ciudad. Podía verlos, algunos descansando en las montañas que la rodeaban, o allá abajo, mirándonos. Sonreí detrás de mis gafas y simplemente levanté el puño. Dragonite rugió a algunos de ellos que parecían listos para iniciar una pelea, y para mi diversión la mayoría de ellos se calmaron, incluso si algunos se levantaron para aceptar ese desafío. Pero una vez más se escuchó un rugido retumbante y todos se calmaron. Los ancianos dragón les dijeron a todos que dejaran de causar problemas y así lo hicieron. Sonreí mientras animé a Dragonite y nos apresuramos hacia el gimnasio Blackthorn, cuya reconstrucción ya había terminado. Me pregunto si debería desafiar a Claire otra vez y volarlo por los aires. Ya sabes. Como broma. No, vine a pedir información y a presumir de mis amigos. Intentaré evitar peleas, más peleas. No nos dirigimos directamente a la arena. Al sobrevolarla, vimos una casa grande y elegante. Allí vi a Al, el anciano, descansando en una terraza. Claire también estaba allí, ya de pie, con la mirada fija, pero... Volé y Dragonite aterrizó al lado del Dragonite del anciano, ambos se miraron y mi chica hizo un gesto de respeto al Dragonite mucho mayor. Pero mis ojos estaban fijos en otro invitado. Lance. Grité, señalándolo con el dedo. Se tomó un segundo para beber su asquerosa agua de hojas y luego me saludó. Vicky. ¿Qué haces aquí? Pregunté y él esperó un segundo mientras sorbía su té. Yo vivo aquí. Es injusto. Acepté y, en lugar de seguir discutiendo, me volví hacia el anciano y le hice una reverencia respetuosa y probablemente. No sabía hasta dónde llegar y qué más. Anciano. Victoria. ¿Estás bien? Sí. Dije con alegría, pues parecía estar cómodo con un ambiente más informal. Vine a hablar contigo, ¿tienes tiempo? Sí. ¿Te unes a nosotros? Claro. Pero no necesito té. No me gusta el agua de hojas, le informé al sentarme, y eso detuvo a Claire cuando estaba a punto de llenarme una taza. Es de mala educación no aceptarme, gruñó y yo simplemente me burlé. Es más grosero ofrecerle a tu invitado algo que no le gusta y no. Dije con todos los dientes apretados y una sonrisa que ella me devolvió. Si estás aquí para otra partida, Victoria. Entonces, empezó Claire, y como no estaba precisamente preparando un equipo listo para la revancha, utilicé el movimiento secreto que derrota a todos los entrenadores dragón. Sorpresa, Gomi. Grité y solté a Brave sobre la mesa delante de todos. ¿Qué? Ah, me lo esperaba, dijo Lance, el único que no se sorprendió, pero el rostro del anciano se iluminó tras su enorme barba y cejas que ocultaban sus ojos. Extendió la mano y Brave la miró, sin invadir su espacio, y se abalanzó sobre la palma que le ofrecía. ¿Qué? Repitió Claire sin aliento, con los ojos fijos en Brave. Incluso Lance parecía celoso mientras la anciana observaba a Brave, quien lo examinaba a su vez. Ambos se miraron, y Brave incluso se dio la vuelta cuando la anciana la movió para que mirara a su alrededor, lo que le permitió verla por completo. ¡Qué maravilloso! Apriétala, susurré desesperadamente ocultando mi emoción. ¿MMM? Preguntó, e hice un gesto con las manos para mostrárselo. Lance, por supuesto, asintió con sabiduría, pues ya sabía lo que estaba a punto de suceder.
El anciano miró hacia abajo, mientras que Valiente ahora parecía emocionada y se movía de arriba a abajo como si estuviera saltando sobre las puntas de los pies esperando algo divertido. Él apretó. ¡Ah! Chilló Claire, con las manos en las mejillas, y el anciano, por supuesto, alcanzó la iluminación. A los entrenadores de dragones les tomó un tiempo relajarse mientras Brave pasaba de mano en mano y deleitaba a todos. Incluso salió la esposa del mayor, una mujer tan encogida como él, que se deleitaba con la misma alegría. Entonces apareció uno de los primos de Claire, un niño, preguntándose qué pasaba, y él también se deleitaba con Brave. A medida que la multitud alrededor de la mesa de té crecía, presentía que si no hacía algo, Brave pronto se apoderaría de toda la ciudad de Blackthorn. Se convertiría en la reina de todo lo que contemplaba y todos rogarían por tiempo para aplastarla. Me di cuenta de que no debía subestimarse el poder de Gomi. Gracias, Victoria. Lance me había hablado del nuevo tipo dragón, pero tenerla en mis manos. Una experiencia encantadora. El anciano me habló, mientras Lance volvía a ser el rey de los Gomi. Brave, riendo a carcajadas, demostraba su dominio de los tipos dragones tirándola casi hasta el suelo ante la mirada de todos. Verdaderamente Lance era un fuerte rival. MMM. Si Lance me vence, dejaré que intente hacerse amigo de un Goomy, le expliqué en un susurro. Pero si quieres pasar a ver si alguno quiere ir contigo, lo permito. El anciano rió disimuladamente, encantado, y presentí que aceptaría mi oferta, pero al final negó con la cabeza. Que se lo gane el chico. Soy demasiado viejo para entrenar nuevos Pokémon. Ofreció con una sonrisa feliz mientras... Miren, me di cuenta de que este anciano estaba viendo a su familia básicamente hacer el ridículo para jugar con un nuevo Pokémon tipo dragón. Ah. ¿Qué se sentiría? Ver a tus hijos, nietos y generaciones de tu familia felices y contentos. Me recosté en mi silla y me dejé llevar por la sensación de felicidad. Me dieron ganas de abrazar a la abuela. Quizás incluso considerar tener un gato o algo para hacerla feliz. Me encogí de hombros y miré al anciano que me estaba observando ahora. ¿Viniste a preguntar algo? Preguntó sin dudar, sintiendo que era el momento. Sí, estoy intentando demostrar algo, y esperaba que conocieras alguna prueba que pueda usar, evolución de la amistad. Le expliqué y tarareó ante mi petición. Dicen que algunos Pokémon necesitan un vínculo fuerte para evolucionar, pero yo no tengo nada más que viejos cuentos. Bueno, eso es mejor que nada. Chansey evolucionó a Blissey, y esa fue una evolución de amistad. Lo sé. Hay otras. La mayoría de los Pokémon bebés necesitan una amistad para evolucionar, pero creo que no se nota mucho porque son bebés y están bien cuidados. Pero, sé que es real. Lo he experimentado. MMM. Una tarea difícil. La ciencia moderna desprecia estas cosas. Lazos y amistades, dijo con tristeza, y asentí. Sí, me lo he encontrado, pero Cerise, ese es el profesor al que empecé a ayudar. Lo entiende. Ama este mundo y a los Pokémon que lo habitan. Solo necesito pruebas suficientes. La gente necesita saberlo. Ya veo. Escribiré un relato de lo que sé. Si eso ayuda, revisaré nuestra vieja biblioteca. Quizás haya algo ahí. Casi me quedé sin aliento ante la oferta del anciano. Eso era enorme. Suficiente para marcar una gran diferencia, pero también... Gracias, dije. Sin poder contener la emoción. Es labor del anciano ayudar a los jóvenes. No ofrezco aprendizaje a cualquiera. Me recuerda con una mirada, aunque su mirada se veía muy disminuida por el hecho de que no podía ver sus ojos tras sus enormes cejas. Pero aún así aprecié el sentimiento y le envié una sonrisa de agradecimiento. Gracias, anciano. HMPH. Es mi deber. Ahora, hay otra cosa. Dijo tan alto que captó la atención de todos. Enseñar a volar a un Gyarados. Haz esto y ni siquiera lo presumes mientras luchas contra el Blackthorn. Dijo, por primera vez, parecía realmente molesto. Así es. Gritó Claire, dando un golpe en la mesa. Peleaste con mi Gyarados, pero ni siquiera demostraste que el tuyo podía volar. ¿Crees que somos tan... Y no ofrecerle a este anciano un paseo en un Gyarados volador? Una experiencia desconocida para este antiguo. El anciano continuó interrumpiendo a Claire, quien hizo un puchero, y su furioso desafío fue interrumpido por algo completamente opuesto. Jeje. Si quieres paseos en Gyarados voladores, seguro que podemos llegar a un acuerdo.
Al fin y al cabo, a Corazón Azul le encanta volar, ofrecí y la sonrisa del anciano se iluminó, e incluso Lance se animó con la idea. ¡Ay, ay! Yo. Gritó uno de los niños Blackthorn, y me reí de lo rápido que estos entrenadores, obsesionados con los dragones, pasaban de la fría arrogancia a suplicar que les dejaran jugar con los adorables Pokémon. Así es como deberíamos ser los humanos. Bueno, pero también traje a mis otros Pokémon y a Lance. Esperaba que pudiéramos tener una reunión familiar. Seguro que nuestros amigos a veces extrañan su hogar. Ah, ¿sí? Claro. Sonrió conmigo mientras soltaba a mi equipo. Tini. Tratini se envolvió instantáneamente alrededor de mi cuello, y entonces resonaron los alegres ladridos de Han Mo. Han. Han. Se dio la vuelta y, al ver a toda la gente, empezó a bailar claqué con sus movimientos, como si los desafiara a todos, aunque no estaba seguro de a quién retar primero. Solté a Gible justo a mi lado, me agaché y la levanté con cuidado, asegurándome de que estuviera concentrada en mí y no en todas las personas. No quería una rabieta de Gible en este momento. ¡Qué monada! La familia dragón arrulló, y al poco rato Lance entró y salió con su propio Pokémon. Hank Mo se enfrentó instantáneamente a Hank Mo, y no hubo ningún desafío, en lugar de eso, los dos se estrellaron uno contra el otro, abrazándose y acariciándose hasta que básicamente fueron una bola giratoria de cachorros de dragón felices. Lanzas Gible. Salió, era más grande y tenía ojos claros. Mirando a Lance, su Gible estaba a su lado como un soldado leal. Pero una cosa que noté fue que mientras el resto de los Pokémon recibían atención, mientras Gible era observado, nadie tocó el Gible de Lance. ¿Ah, piel áspera? Pregunté, y Lance parpadeó antes de sonreír complacido. En efecto. Noté la diferencia enseguida. Dijo con algo de dolor. Sí, apuesto a que lo notó enseguida en cuanto intentó acariciar a su Gible. Sí, los Gible a veces tienen la piel áspera, y a veces tienen velo de arena. Mi chica probablemente desaparecerá en una tormenta de arena, susurré. Oh, esa es una habilidad útil, pero creo que piel áspera es la habilidad superior, dijo Lance con arrogancia. Si eres feliz, está bien, dije con énfasis, sonando como si pensara que estaba equivocado. Pero eso no era todo lo que estaba pasando. Los ojos de Gible se encontraron con los de Gible. Esto era algo que esperaba con ansias. ¿Cómo reaccionaría mi chica? Me arrodillé, aún abrazándola, y los dos Gibles se miraron fijamente. Entonces sucedió lo que no quería que sucediera. Lances Gible abrió la boca y gruñó e incluso parecía que estaba a punto de ser agresivo con mi chica. Podía sentir su tensión, aunque su rostro no se movió. Parecía estar acostumbrada. Fue entonces cuando, de repente, toda la zona vibró con un grudido. Parpadeé sorprendido y miré hacia arriba. Tratini estaba ahí enfadado. Muy enfadado. Sus aletas se ensancharon y extendieron para hacerlo parecer más grande, y su boca prácticamente estaba goteando poder de dragón, mientras preparaba un ataque. Sus ojos y no eran la mirada amable y brillante de un Dratini feliz, sino la mirada aguda de un dragón a punto de dar a conocer su ira. Ni Lance ni yo nos movimos. Una sensación me recorrió, que, esto estaba bien. Era normal. Gible se giró hacia Dratini y ambos se miraron fijamente. La boca abierta de Gible empezó a acumular poder. No me inmuté. No dolería mucho, pero justo cuando se estaba convirtiendo en una furia de dragón, o tal vez en un aliento de dragón. No, era aliento de dragón. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar su máxima potencia, Dratini silbó. Una sensación de aire y poder me inundó la mejilla y un pulso dragón se disparó directamente a la poderosa bola de fuego de dragón en la boca de Gible. Los ojos de Gible se agrandaron cuando el poder se interrumpió y, de repente, el aliento de dragón se salió de control y Gible simplemente resopló. De repente, salió humo de su boca mientras sus grandes ojos se pusieron en blanco y cayó hacia atrás, rodando sobre su espalda. Vaya. Buen control, Tini, le dije, y su enfado desapareció al volverse mi chico risueño, hundiendo la cabeza en mi cuello, feliz por mi felicitación. Impresionante. ¡Qué bien! ¡Qué pulso dragón tan bien controlado! ¿Viste las marcas del anillo? Parecía un pulso de agua. Sí, sí. He visto a Dratini nacidos de Kingdra con marcas similares.
El clan de dragones a mi alrededor parecía completamente indiferente a la batalla que acababa de comenzar, e incluso Lance parecía complacido, aunque se arrodilló, e incluso con la piel áspera, revisó su gible. Mi gible era la más débil de la manada, dije, explicándoselo a Lance, pero dejando que todos lo oyeran. Todavía está creciendo, aún no está lista para la batalla, así que no me sorprende que alguno de sus hermanos reaccionara así. Solían reaccionar mal con ella. Lo siento. No hay problema, gritó el anciano. Los dragones luchan por la posición, y tu Dratini acaba de reclamarla con bastante fuerza, diría yo. Creo que tu gible podría tener un rival ahora, jovencito. Yo también lo creo, coincidió Lance, complacido. Ahora estará deseando fortalecerse, dijo, mirándome. Sí. Seguro que a Dratini no le importaría una batalla real con él algún día. ¿No es cierto? Pregunté, y Dratini se hinchó y silbó en señal de acuerdo. Es lindo, dijo una voz inesperada a mi lado. Levanté la vista y Claire estaba allí, y sus ojos. Ah. Sonreí mientras me acomodaba para que Dratini quedara de cara a Claire, y él le silbó un saludo. Ah. ¡Qué monada! Arrulló y extendió la mano, y pronto le estaba rascando detrás de las aletas, como si supiera exactamente dónde ponerlas. Es tan raro ver un Dratini que no sea nuestro. El tuyo se ve un poco diferente, su color es un poco más brillante. Mira qué monada de escamas. Claire empezó a hablar como un bebé mientras pronto se acurrucaba junto a Dratini. G. Son todos unos frikis de los dragones. No pude evitar reírme con Dratini y la mujer, normalmente sería, que lo arrullaba. Sí. Esta gente no era tan mala. Con toda la atención que recibían mis crías Pokémon, pronto me relajé con la anciana, quien parecía bastante interesada en Gible, y para mi sorpresa, ella también. Sus ojos se clavaron en él cuando la acomodé en mi regazo, sentada a su lado, y ambos se quedaron mirándolo fijamente. G. Este anciano es tan interesante para los dragones como lo era papá para los perros. ¿Gibraltar? Ah, creo que sí. Me respondió y parpadeé porque no tengo ni idea de a qué respondió. Hip hip, dijo ella y él asintió, extendiendo una mano, y para mi sorpresa ella no mordió, en lugar de eso extendió la mano y agarró su mano apretando los dedos del anciano. Poco después, Gible estaba sentada en su regazo, mientras ella exploraba sus dedos, mientras él la exploraba a ella. Sus manos exploraban suavemente las escamas alrededor de su aleta, aparentemente deleitándose con cada escama y surco. No pude examinar el nuevo Gible de Lance. Finalmente me lo explicó después de un rato, y no pude evitar reírme. Velo de arena es, obviamente, la habilidad superior de los Gibles. Porque puedes abrazarlos. MMM. Necesita un poco más de dieta para sus escamas. Parece que las ha estado renovando. Murmuró, y asentí. No me había dado cuenta, pero tampoco estaba con Gible tanto como quería. Saqué mi libreta y anoté ajustarle un poco la dieta con Glisey. Por lo demás, su dieta es impecable. Incluso para la enana has mitigado muchos de sus problemas. Claro. Glisey me ayuda con la dieta Y. Quiero que estén felices y sanos. En efecto, respondió, pero pronto Gible se recostó y seguía durmiendo la siesta con los ojos abiertos, pero los ronquidos eran bastante reveladores. Menudo viaje. Gritó el anciano, muy complacido, desde su asiento en el cuerno de la cresta de Blue Earth, frente a mí, mientras volábamos por los cielos de Blackthorn. Todavía estaba luchando contra las risas de todos los miembros del clan dragón que me rodeaban y quejándose cuando partí con el anciano primero. La verdad es que es bastante cómodo. Aunque cuesta acostumbrarse al movimiento de balanceo. Claro. Como surfear sobre las olas. Pero es una delicia. Respondió, y supe que era sincero, porque el anciano tenía una sonrisa enorme. Dimos varias vueltas antes de volver a bajar, y con un poco de ayuda del dragonite, el anciano fue bajado sin hacerle daño. Corazón Azul, siendo tan buen chico, se quedó quieto mientras el dragonite caminaba a su alrededor. Es muy pacífico, ¿no? Preguntó Lance, parado a mi lado, mientras yo frotaba las mejillas de corazones azules mientras él me retumbaba. Claro. Es el mejor chico. Le dije, y luego, igual que Claire antes que yo, empecé a hablarle como un bebé mientras le apretaba la cara. Conseguí un Magikarp, un nuevo de mi propio Gyarados. Agradecería algunos consejos sobre cómo entrenarlos. Claro. Dije con alegría, girándome hacia el hombre mayor. Claro que te va a costar, pajarito.
Suspiró y, para mi diversión, extendió la mano, la puso sobre mi cabeza y me aplastó el sombrero. ¿Otra vez ese chiste? Se quejó, y yo me reí a carcajadas ante su reacción. Hasta que tengamos un equipo dragón completo sin tipo volador. De acuerdo. Acepto las condiciones, dijo, y luego refunfuñó un poco. ¿Pero las propinas para mi Magikarp? Así que puedes tener un Gyarados volador y un tipo volador, repetí solo para dejarlo claro. Los Gyarados son dragones. Su tipo no importa, dijo con firmeza, y le devolví la mirada con una sonrisa. Es cierto. Eso me valió una sonrisa de satisfacción. Lance lo consiguió. Después de haber llevado a bastante gente de un lado a otro, Corazón Azul estaba feliz de poder volar conmigo más tiempo de lo habitual. Finalmente lo devolví y reuní a mis hijos. Hank Mo se había cansado de estar mimoso con su hermano o primo, y ahora los dos se golpeaban la cabeza. Brave había sido pasada de mano en mano para ser adorada como la reina que era, y Gibble estaba muy feliz de simplemente sentarse en la silla que el anciano había dejado y ser mimado por su esposa. Al final, reuní a mi equipo y seguí a Lance fuera de la creciente fiesta. No nos llevaron a una piscina ni nada parecido. Lance me llevó a una cueva excavada y luego abajo. Bienvenidos a la guarida del dragón. Este es el lugar más sagrado y protegido del clan Blackthorn, así que nada de meteoritos Draco. Por favor. Tuve que contener la risa para poder saludar a Lance con un gesto serio. No lo haré. Bien. Bajamos y bajamos hasta que encontramos agua, y para mi deleite, había una cascada subterránea en lo profundo de esta enorme cueva. En la cima misma había un torii, y había una grieta sobre el torii que dejaba caer la luz directamente sobre toda la cascada. ¿Ya sabía Blackthorn sobre esto? Pregunté con recelo, porque todo en este lugar era perfecto para entrenar a un Magikarp y que evolucionara. Es sospechoso, ¿verdad? Cuando hablaste de saltar la puerta del dragón, levantó la vista y griega. Sí, esto definitivamente estaba preparado para una sola cosa. Y aún así, revisamos nuestros registros. Ni una sola mención de por qué esta habitación es tan importante para estar así, ni nada sobre un Gyarados volador, aparte de algunos viejos rumores. ¿Así que lo olvidaron? ¿O tal vez Blackthorn lo sabía y lo mantuvo en secreto? Vaya. Tengo un poco de envidia, esto mola mucho más que la cascada que usé, pero no cambiaría mi lugar de entrenamiento por nada del mundo, porque ahí conocí a Corazón Azul, dije, agachándome y pasando la mano por el agua, que estaba helada. La montaña se aleja. BRRR. Bueno, vamos a mostrarte lo que ya he conseguido. Vamos Magikarp. Gritó Lance y. ¡Ay! ¡Qué monada! Carp Carp. Saludó a Lance chapoteando alegremente. Bueno, les ofreceré lo que sé, pero lo importante es simplemente apoyarlos. Porque van a fracasar mucho. Era una mañana tranquila a pesar de que estaba en el porche mirando la carretera. Hoy fue el día en que comenzó el viaje anual. Cuando jóvenes entrenadores de 10 años se adentraron en la naturaleza con solo un Pokémon y agallas. También era algo que estaba esperando con ansias. Mira, hay otro aspecto cultural en el que los entrenadores que comienzan su trayectoria realmente no piensan. Todos los entrenadores que ya se habían ido de viaje, los veteranos que solo tenían a su mascota Pokémon, los vagabundos e incluso los Pokémon Rangers disfrazados de gente normal, también estarían allí durante la primera semana, aproximadamente, para darles a los nuevos entrenadores algo con lo que enfrentarse, y también para ver cómo les iba a los novatos. Y, por supuesto, protegerlos si fuera necesario. Había solo un problema. Vicky, de verdad. Nadie va a querer pelear contigo si te ve. Así que dales tiempo, me recordó mamá mientras nos daba unas galletas a Riolu y a mí. Lo sé, pero aún así quiero ir a ver cómo están. Me quejé, pero le seguí la corriente y, mientras mamá me daba una palmadita en la cabeza, empecé a poner en práctica mi siniestro plan. Todos estaban empezando a irse, así que me dirigí hacia la parte trasera de la casa con una mochila y un anillo de pokebolas. ¿Listo? Le susurré a Arcandi. Este resopló y se levantó. Tuve que dejar a Arcanine en los establos, porque si sabía qué día era, no había forma de que no quisiera luchar contra todos los nuevos entrenadores. Luego partimos, adentrándonos en el bosque viridiano, por uno de los senderos principales. Me crucé con muchos entrenadores que reconocí esperando, y me reí al ver cómo me miraban cuando un Arcanine pasó a toda velocidad. Pero entonces encontré un buen sitio y me arrastré. Gracias, Arcandi.
Ven a buscarme esta noche si no estoy ya en casa, ¿vale? Arco aceptó, nuestro pacto sellado hacía mucho tiempo con tratos secretos que condujeron a este día. Entonces llegó el momento. Caminé detrás de un árbol y me puse mi disfraz de ninja super secreto. No, Nai no, ella era la protectora de la luna y no tenía tiempo para esto. Rayos, compré esta peluca hace años y todavía me queda, debe ser muy elástica, me dije, y luego salí. Jajaja. Rubí Rojo ha vuelto. El pelo rojo y la chaqueta roja significaban que era una entrenadora de tipo fuego, la contrincante perfecta para todos los chicos de aquí. Entonces solté a Blissey, quien apareció y miró a su alrededor, tomándose un momento para observarme. Nuestras miradas se cruzaron. Se llevó una aleta a la boca y pude ver cómo todo su cuerpo se ondulaba. No es tan gracioso, le dije, pero un momento después lo supe todo. Bliss, 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 bliss. Se echó a reír a carcajadas y solo pude mirarla haciendo pucheros. ¡Qué injusto! Se tambaleó, me abrazó y me dio unas palmaditas en la peluca, sin dejar de reír. No tiene gracia, repetí, y ella siguió riéndose. Como sea. Ya sabes qué hacer. Exigí, y ella siguió riéndose mientras agarraba mi mochila que había dejado y se adentraba un poco más en el bosque. Blissey iba a hacer un campamento, para que los niños y sus Pokémon pudieran tener una merienda una vez que los golpeara. Dándome una palmada en las mejillas para deshacerme de mi irritación, miré a mi alrededor y me di cuenta de que, estaría esperando aquí por un tiempo, ¿eh? Suspiré y caminé con dificultad para seguir a Blissey y ayudarla a prepararse. Aunque tuviera que aguantar sus risitas. Después de todo, el cabello rojo simplemente no me quedaba bien. Tú. Entrenador. Te encuentras cara a cara con Rubí Rojo. Experto en tipo fuego. Anuncié mientras saltaba de un árbol y aterrizaba perfectamente gracias a mi entrenamiento ninja y mi postura de poder, apuntando con el dedo. Perfección. El niño se sobresaltó, dio un salto hacia atrás e incluso apretó los puños ante mi aparición. ¿Qué? Jujujuju. Reí al cruzar miradas. Nos miramos a los ojos. Ahora debe comenzar la batalla. Libera a tu primer Pokémon. GRR. Otro mocoso no. ¿Qué esperas? Envía a tu Ratata o lo que sea. Vamos, Charmander. Char char. Sentí que mis ojos se iluminaban al ver a mi starter favorito. Oh, un Charmander. Qué niño tan adorable y fiero. Casi salí del personaje y empecé a correr a abrazarlo, pero lo rechacé. Muy bien. Si te enfrentas a un experto de tipo fuego con llamas, haré lo mismo para darte una lección. Vete, almohada. Lancé una pokebola y de ahí salió Pillow. ¿Growlithe? Preguntó confundido, mirando a su alrededor. Tos, tos, Pillow, hoy tenemos batallas. Tos, tos. Lo conseguí. Gruñido ágil. Se quejó, no luciendo muy contento, pero saqué el arma secreta. Si completas esta batalla, habrá un campamento en el que podrás descansar sobre mí, tu almohada favorita, le expliqué y, de repente, Almohada estuvo totalmente de acuerdo. Dios mío. ¿Tienes que hacer tratos con tus propios Pokémon? ¿No eres demasiado joven para ser entrenador? Tengo 11 años. Ya me fui de viaje y regresé. Le espeté al mocoso castaño que parecía no creerme. Seguro. No importa, tenemos una batalla. Almohada. Grudido. Saltó y adoptó una postura de batalla, y Charmander hizo lo mismo. El lagarto gruñó tiernamente. ¡Ah! Quería abrazarlo. Muy bien, lanzallamas. Grité, y Pillow abrió la boca y estalló una explosión de llamas y calor. Charmander. Chilló el entrenador, no preparado para un ataque tan poderoso, y en lugar de hacer nada útil, Charmander no tardó en esquivarlo saltando de un lado a otro en la hierba para evitarlo. Ember. Usa Ember. Parpadeé. Ah, cierto. Era el primer día de un entrenador normal. Un lanzallamas sería demasiado, ¿no? Qué lástima. Usaría esto como una experiencia de aprendizaje. Oh. Me reí entre dientes cuando la brasa golpeó a Pillow y de repente emergió su aura, como si estuviera en llamas. ¿Qué? Entrenador tonto. ¿No te aseguraste de descubrir las debilidades de tus Pokémon ante los Pokémon comunes de canto? Debilidad. Es de tipo fuego. Así es. ¿Pero conoces las dos habilidades comunes de Growlithe?
Pregunté, y de repente, el chico metió la mano en su mochila. Ah, deja Ru, pero Ruby Red lo permitiría. Era una magnánima experta en tipo fuego. Pronto el niño estaba hojeando la Pokédex, y Charmander parecía realmente preocupado mientras miraba de Growlithe a su entrenador. Le guiñé un ojo a la pobre criatura cuando miró hacia atrás y, para mi sorpresa, pareció relajarse un poco de lo que pensó que era una batalla más seria. Ajá. Growlithe. El Pokémon cachorro. Tipo fuego y habilidad. Intimidar. No, espera. Fuego destello. Inmune a los movimientos de fuego. Gritó de la sorpresa y yo volví a reírme. Jujujuju. Ya ves. Tu ataque de ascua solo avivó las llamas increíblemente poderosas de mi almohada. ¿Qué harás ahora, entrenador? Ahora que has descubierto tu error. C. Charmander. No uses Emper otra vez, mejor ataca y usa Scratch. Almohada, usa brasas. Enséñales cómo se hace. Almohada abrió la boca y salieron brasas que Charmander atravesó con una mueca de dolor antes de acercarse y arañar a Almohada en la nariz. Grudido. Se quejó mientras se estremecía ante el ataque. Por desgracia para Charmander, Pillow puede que ahora sea un perro de casa perezoso, pero antes era un perro de manada salvaje. Aunque papá y yo no los entrenábamos para las batallas a menudo, sí los entrenábamos para proteger la casa. Pillow jugó con suavidad con Charmander, pero desafortunadamente, tras el primer placaje, Charmander empezó a flaquear. Aunque hice todo lo posible por mitigarlo, Charmander simplemente no pudo superar la energía de Pillow. Cayó con un chirrido y el niño se desplomó. Pero ajá. ¿Una derrota, quizás la primera? Grité, y el chico levantó la vista. No se veía muy bien. Parecía que iba a llorar, pero yo estaba allí para detenerlo. Tranquilo. Todos los entrenadores pierden. Lo que importa es lo que aprendes de tus derrotas. Ven, déjame enseñarte un truco. Le hice señas al entrenador para que me siguiera y él regresó a Charmander, y así lo hizo, directo al pequeño campamento médico que Blissey y yo habíamos montado. ¿Qué? Blissey, tenemos a nuestro primer cliente. Grité, y la diosa levantó la vista de un guiso que estaba removiendo y me saludó con la mano. Su actitud apacible hizo que incluso el chico se relajara, y pronto estaba sentado en una silla de camping junto a Charmander, que estaba siendo curado, mientras ambos disfrutaban de una comida caliente. Pero perdí, logró decir finalmente y me burlé. Y entonces. Todos pierden. Acabas de empezar. Te dije que llevo un año como entrenador, ¿no? Le recordé, y luego saqué una bolsa de plástico. Aquí. ¿Qué es? Oh. Considéralo un botiquín de emergencia. Una poción, un éter y 2 pokebolas extra. Sé lo rápido que se acaban. No lo olvides. Hoy no es el día en que tengas que ganar todas las batallas. Hoy es el día en que empiezas el camino que lleva a eso. Dije sonriendo alegremente, y el chico parecía mucho más feliz al sacar el botiquín y las pokebolas y guardarlas en su mochila. Blissey me hizo un gesto de asentimiento y yo le devolví el saludo. Bueno, una vez que termines de comer, tu viaje aún te espera. No olvides tomar descansos para que Charmander descanse. Las batallas consecutivas no sirven de nada. Le informé, y luego volví al camino para esperar al siguiente contrincante. Hoy iba a ser divertido. ¿Qué pasa? Ah, es un Pokémon raro de muy lejos. Un entrenador no encontrará información sobre él en cualquier Pokédex. Grité y volví a reír. Jujuju. Pero entonces, ¿para qué sirve la Pokédex? Ah, entrenador, ¿crees que ya se ha descubierto todo en este mundo? Miré el campo de batalla donde Hank Mo estaba encantado, enfrentándose al Squirtle de la chica. Había sacado una Pokédex al instante cuando lo solté y ahora estaba aterrada, sin saber qué hacer. No. Pero debería tenerlos a todos. Te encontrarás con muchos Pokémon en tu viaje que no reconocerás. Incluso podrías enfrentarte a un oponente en un torneo sin saber su tipo o debilidad. ¿Pero es eso todo? Si no sabes algo, ¿te rindes? No. Tú decides la mejor estrategia y luchas. Grité, y Hank Mo me siguió la corriente. GRRR. Bien. Skirtle. No dejaremos que este Pokémon raro gane. Fue un poco grosero, Hank Mo era adorable, ¿sabes? Burbuja. Chorrito. Chorrito. Hank Mo. Garra de dragón, las burbujas. Garra de dragón.
Hank Mo bloqueó la mayoría de las burbujas, pero algunas lograron pasar, lo que significaba que este era un buen entrenamiento. Resistió el resto con su cresta y se libró del golpe después. ¿Importa? Ningún tipo es mejor que los demás. Solo lucha. Bien. Y entonces sonreí cuando la chica se metió en el asunto. Incluso usó un látigo de cola para debilitar la defensa de Hank Mo. Inteligente. Pero Garra Dragón fue suficiente tras unos cuantos golpes para noquear a Skirtle. Estaba a punto de llamar a Hank Mo cuando el entrenador agarró otra Pokébola. Genial. Vete. Gritó y soltó algo que no esperaba. Nid. Nidoran. Gruñó al notar a Hank Mo. Nidoran @. Bien por ella. Ya era mejor entrenadora que el chico Charmander. Teniendo en cuenta que la defensa de Hank Mo estaba debilitada, en realidad no me sorprendió cuando Poison Sting hizo que Hank Mo se desplomara un poco después de un golpe desagradable. Muy bien. Respondí, Hank Mo, y le sonreí a la chica, que parecía recién llegada de un torneo por lo cansada que se veía. Bien peleado. Por fin. Murmuró desplomándose y su Nidoran corrió y la acarició. Vamos, tengo un campamento cerca, le dije, y aunque me miró con los ojos entrecerrados, me siguió para experimentar la gracia de la divinidad. Arcandy terminó interrumpiendo una partida tardía cuando el sol ya se había puesto y el pobre chico con un Bulbasaur no estuvo listo para el resto de su batalla contra Brave. Está bien. Tenía la sensación de que estaba a punto de dejar caer a Draco Meteor. Demasiado dragón en ese. Terminé curándolo, empacando el campamento, pero dejándole el fuego y el lugar para acampar para que descansara, mientras saltaba de nuevo a Arcandy y me dirigía a casa. Apenas me acordé de quitarme la peluca y la chaqueta y meterlas en mi bolso cuando llegué a casa, y cuando entré papá ya estaba allí esperándome. Se tomó un momento para mirarme y luego sonrió. Cuéntame qué tal te fue el día. Jeje. Era divertidísimo jugar con ellos. Dije con entusiasmo, y pronto estaba en el sofá de la sala explicando las batallas que había librado, y había perdido más de las que había ganado. ¿Vas a salir mañana? Probablemente no. Repartí todas las bolsas de provisiones que quería. Eres un encanto, dijo mamá, acariciándome el pelo. Me sorprende que alguien haya querido pelear contigo. ¿No te reconocieron? Soy un maestro del disfraz. Les aseguré a ambos padres, y la mirada que intercambiaron me indicó que no me creían, lo cual fue un poco grosero. Bueno, está bien, hemos estado investigando y, si te animas, estamos pensando en irnos de vacaciones familiares. Espera, ¿lo dices en serio? ¿Alola? Pregunté, animándome al ver que la conversación se alejaba de lo que esperaba. Sí, confirmó papá. Hace frío aquí, y a tu madre y a mí nos parece que unas vacaciones tropicales serían perfectas, dijo papá, volviéndose hacia mamá, y quizá movió un poco los ojos. Ella le dio una palmada en el hombro, pero luego me miró. Sabemos que tenías un montón de planes con la profesora Cerise, así que aún no hemos cerrado nada, pero queríamos ofrecerte la idea con seguridad. Hemos estado mirando los billetes, y en esta época del año no está tan mal. Muchas familias no quieren irse de vacaciones justo cuando empieza el viaje por si surge algún problema. Así que el vuelo a Lola no es muy caro, y... Quiero ir, dije, pero no muy emocionado, sino serio. De verdad que necesito ir a Lola por Hank Mo, y. Quería ir de todas llenas. Admití porque los movimientos Z eran grandes. ¿Pero sobre qué? No hay de qué preocuparse. Ahora tenemos un clan, dijo papá, con una expresión de satisfacción. Leo ya habló con el primo Shino. Él cuidará la casa mientras no estamos, alimentará a Arcángel y a la manada, y, por supuesto, cuidará del Milotic. Genial, entonces solo necesito averiguar quién viene. Necesitaré a Hank Mo, obviamente, y Dragonite puede venir. Incluso puede supervisar el vuelo, oh. Vicky. Hay muchas restricciones sobre los Pokémon que Alola acepta. Antes de hacer planes, vayamos al planificador de vacaciones y nos ayudarán a responder todas esas preguntas, ofreció mamá con demasiada amabilidad. Pero no quería dejar a mis amigos aquí. Lo ignoré y suspiré. Vale. Ya lo veremos. Quiero ir, qué restricciones tan tontas. Vicky. Tu Gyarados no podrá venir, dijo papá, y lo miré sorprendido al ver su brusquedad. Víctor, estaba tratando de ser amable al respecto. Ya sabes cómo es, dijo papá con una sonrisa que me ofreció. Tendrás que tenerlo en cuenta, ¿vale? Cierto, cierto.
Corazón azul no puede venir. Murmuré, y eso, me arrancó un poco el corazón. Estaría tan solo sin mí. Iré a hablar con él, decidí y me levanté y antes de que nadie pudiera decir nada, salí. Hacía frío y aún había nieve por todas partes, pero mientras caminaba hacia el agua, no me importó. Corazón azul sacó su cabecita del agua para saludarme, y me dejé caer sobre él en un fuerte abrazo. Nunca me había imaginado una aventura en Alola sin Corazón azul ni Milotic. Sin Dragonite y Arcanine. Sin ninguno de mis amigos. Pero si quisiera cruzar regiones y habría reglas. Hola mi corazón, le susurré, y él retumbó en respuesta. Sé que se sentiría solo, pero habría hecho amigos entre los Milotic y tendría a mis otros Pokémon. Pero aún así, no quería dejarlo atrás. Respiré hondo y empecé a explicarle lo que iba a pasar. ¿Seguro que no quieres venir, abuela? Pregunté, y mi abuela me miró fijamente. Puf. ¿Irme a una isla tonta? MMM. Allí tienen a Meowth de tipo oscuro. Los persas tienen caras graciosas, bromeé. Lo sé, niña, gruñó Gran Gran. Un persa como Dios manda debe ser feroz y fuerte. No, eso. No pude evitar reírme cuando Gran Gran se quejó del persa de Alola. Era tan tonto. Pero era adorable. ¿Tal vez debería atrapar uno? Pregunté al aire y pude ver el dolor físico que Gran Gran sintió al pensar que en realidad estaba diciendo que atraparía un gato, pero ¿atraparía a ese gato? Sé que me estás tomando el pelo, nieto, pero aún así me duele, murmuró, extendiendo la mano y alborotándome el pelo. Si te sirve de algo, Alola también tiene Aliten. Eso, suspiró y refunfuñó a la vez. No te dejarán, créeme, decidió decir, y no pude evitar reírme. No pasa nada. De todas formas, no creo que quiera un Incineroar. A Arcanine le encantaría o lo odiaría. Decidí, y Gran Gran se rió entre dientes. Dio un mordisco a su comida mientras volvía a la tele. La televisión Pokémon era rara. Las telenovelas con Pokémon eran al menos un 80% mejores que las de la Tierra. Aunque solo fuera porque tenían a estos Pokémon realmente bien cuidados pavoneándose y luciendo bonitos. Por supuesto, Gran Gran solo estaba mirando porque uno de los Pokémon que tenía el malo era uno de nuestros persas. Su cara siniestra era tan linda, especialmente porque podía decir por la forma en que su cola se movía que en realidad estaba a un segundo de darse la vuelta y exigir caricias en la panza. Ten cuidado. Viajando tan lejos. No me gusta que todos estén en un avión, pero mi hijo tiene confianza. Murmuró Gran Gran, y sentí que... Abuela, abuela. No es nada, niña, murmuró mientras me abrazaba de lado. Estuve muy tentado de que Dragonite volara con nosotros, pero aparentemente los Rangers se volverían locos, añadí porque no me sentía del todo cómodo dejando mi seguridad en manos de otros cuando tenía un Pokémon bombardero a reacción perfectamente bueno. G. No, ahora es más seguro. No ha habido accidentes en años. Los mayores simplemente, seguimos siendo cautelosos. Su mirada pasó de mí al espectáculo, y luego a la esquina de la sala. Donde se apilaban fotos de la familia. Había muchas caras en esas fotos que nunca había conocido. Personas de las que nadie habló de cómo murieron. ¿Alguien murió en un avión? En lugar de preguntar, en lugar de abrir viejas heridas, simplemente me acurruqué. Mira, Persian está a medio segundo de atacar a ese tipo. HMPH. Ja. Así es. Se lo merece ese tonto. Gritó Gran Gran mientras el hombre del programa hablaba de lo débil que era Persian. Incluso si fuera para un programa de televisión, dudo que a Persian le agradara mucho ese tipo después de esta escena. Revisé mi maleta de viaje de nuevo. Por suerte, era el único equipaje que necesitaba, pero aún así no quería perderme nada. Miré hacia arriba y Pillow abrió los ojos y bostezó antes de irse a dormir. Era temprano, el sol aún no había salido, lo que en realidad no significaba mucho teniendo en cuenta que era invierno, pero aún así. Duerme bien, almohada. Grité mientras me echaba la mochila al hombro y salía. Por ahora llevaba puesta mi ropa de invierno, pero tenía preparada una ropa de cambio rápida para cuando hiciera más calor. Mamá y papá estaban igual y todos sonreímos al encontrarnos. Por suerte, no había prisas por las vacaciones. Habíamos empacado y preparado bien la noche anterior. Está bien. Vámonos. Papá se giró y sonrió radiantemente mientras Lucario hacía lo mismo. Mientras ella desapareció en su Pokébola.
Gemí con fuerza mientras doblaba el cuello hacia atrás y miraba al techo. Papá se rió, se acercó y me abrazó de lado. Gracias, Vicky. Está bien, me quejé, solo podía llevar 6 Pokémon conmigo y había un montón de restricciones. Al final me decidí por el equipo de bebés, ya que los únicos Pokémon adultos que podía llevar eran Milotic, Blissey y Griega. Qué lástima. Tendríamos que dejar atrás a Dragonite, y le había hecho una promesa. Y necesitaba que Blissey se quedara en casa para vigilar a todos, sobre todo a Arcanine. Así que, en cambio, tenía a Gible para ayudarla a relajarse. Mimikyu, que estaba restringido en todas partes, pero curiosamente en Alola. Hank Mo, obviamente. Brave, y Dratini. Iría a nadar con él en lugar de con su papá. Luego llevaba a Riolu porque venía Lucario. Originalmente papá y mamá querían a Lucario en mi equipo, pero obviamente, mi límite era un problema, así que... Papá ahora era el orgulloso entrenador de Lucario. Era una lástima, pero, bueno, iba a pasar, lo sabía. Lucario simplemente, encajaba mejor con mamá y papá. Sobre todo porque ella lo había acompañado a entrenar a Growlithe y le había cogido cariño al entrenamiento policial. Lo dejé ir y me giré hacia la puerta. Es hora de emprender una nueva aventura. Los aeropuertos eran aburridos. Me puse a patalear mientras esperábamos sentados en los asientos a que nuestro avión aceptara el embarque. Habíamos pasado por un montón de cosas. Escáneres de Pokébolas que inspeccionaban a nuestros Pokémon, escáneres de cuerpo completo para asegurarnos de que no hubiera más Pokébolas escondidas, y habíamos tenido que hacer papeleo antes de todo esto para explicar algunas de las reglas sobre la captura de Pokémon en Alola, que básicamente nos harían responsables si las infringíamos. La regla era bastante simple. No, murmuré mientras sostenía la pelota de Hank Mo. Justo cuando estábamos a punto de partir, una persona conocida nos detuvo. Brushfire era tan molesto como siempre, pero al menos apagó el cigarrillo antes de acercarse demasiado, no es que eso lo hiciera oler menos a cenicero. Tus Pokémon. Hank Mo y Mimikyu también son Pokémon de Alola. Tenemos pruebas de que no fueron capturados allí, pero, podría causar problemas si los llevas contigo. Podría dejar a Mimikyu, pero no es justo para él. Tengo algo que hacer en Alola, y Hank Mo está involucrado. Le expliqué y el hombre suspiró. Bien aquí. De hecho, me había dado un fajo de papeles. Quédate con eso mientras estés allí. Si hay algún problema con Hank Mo, eso explica por qué Kanto lo considera un Pokémon de canto, y no permitiremos ningún robo, pero quizás sea mejor mantenerlo oculto. Una de las cosas que necesito hacer es hablar con los Kauna, añadí y Brushfire simplemente contuvo un grudido. Bien, avisaré al cuerpo diplomático. No nos culpen si pasa algo, nuestro poder en Alola es limitado. Gracias, señor Brushfire, pero, creo que Vicky lo tiene bajo control, dijo papá, abrazándome de lado, y el otro hombre asintió. Bueno, entonces y no me importaría oír la cara que ponen cuando se dan cuenta de que uno de sus Pokémon favoritos está en el mundo. Alola siempre ha sido y difícil con las transferencias de Pokémon. Mucha suerte y disfruta de tus vacaciones. Nos saludó a todos con una reverencia, y mamá y papá hicieron lo mismo antes de que me uniera a ellos lentamente. Eso fue esta mañana afuera del aeropuerto, y ahora después de todo solo estábamos esperando el avión. Embarque. Para el vuelo a 243. Por fin. Grité mientras me levantaba, agarraba mi bolso y seguía a mamá y papá. Al fin y al cabo, tenían las entradas. Caminamos entre la pequeña multitud, el avión no era exactamente el enorme 747 que recuerdo de la Tierra, sino aviones a reacción mucho más pequeños. La doble fila de asientos me permitió tener mi propio asiento frente a mamá y papá, y por suerte estaba solo. Me senté en el asiento de la ventana y miré afuera, viendo los preparativos. Un Pidgeo descansaba sobre las alas, en unas extrañas y pequeñas ranuras hechas en las alas, y justo ahora un entrenador estaba allí afuera, revisando a sus Pokémon, alimentándolos y esas cosas. Luego entró, dejando a su Pidgeot ahí fuera. Lo saludé con la mano y el Pidgeot me vio, obviamente. Apuesto a que con sus ojos vieron cuántos pelos tenía descolocados. Me hizo un gesto con la cabeza, lo cual me dibujó una sonrisa. Luego me instalé y simplemente, esperé. Al poco rato, la azafata nos dio las normas de seguridad. La única preocupación era qué hacer en caso de un ataque Pokémon. La respuesta básicamente fue no liberar a tus Pokémon para intentar luchar porque dañarías el avión.
Luego, el avión se alejó y el Pidgeot se acomodó más profundamente en su ranura, básicamente formándose con el ala y cuando comenzamos a movernos, simplemente se quedó allí, con sus plumas ondeando cuando el viento lo golpeó, pero no se salió, se quedó con nosotros durante todo el camino, y una vez que pareció que nos acomodábamos en el vuelo, asomó la cabeza y simplemente, me recordó a Arcanini asomando la cabeza por la ventanilla de un coche. Disfrutando del viento, aunque solo estuviera ahí. Entonces supongo que eso explica cómo mantienen el avión seguro. Había otro Pidgeot en el otro ala. Vaya. Probablemente fue un buen trabajo, pero me pareció súper aburrido. Volar sin parar mientras tu Pidgeot protegía el avión. Me encogí de hombros y, como no tenía nada más que hacer esperando, busqué en mi mochila y saqué mi Pokédex. Hora de repasar algunos Pokémon de Alola. Un largo vuelo después, salimos del plan y entramos al aeropuerto, donde nos encontramos con una fiesta. Todo el edificio era muy abierto, con gente fluyendo y era simplemente... Respiré el cálido aire de Alola y lo exhalé. Habíamos salido por la mañana y, como 12 horas después, aterrizamos justo en plena mañana. Estaba un poco cansado, pero la emoción de estar allí se había disipado. Sí, eso estuvo bien. Alola. Saludó la mujer que esperaba en la salida. Por favor, diríjase a la zona de recogida de equipaje a la terminal de salida. Que tenga una estancia maravillosa. Alola. Gracias. Grité y la saludé con la mano, y ella me dedicó una gran sonrisa mientras los tres nos dirigíamos a la consigna. Puede que tuviera mi maleta súper grande, pero eran caras, así que mamá y papá solo llevaban equipaje normal. Recogimos nuestras cosas y salimos por las grandes puertas de cristal hacia un lugar exótico. Palmeras y el aroma de playas cálidas, y me tomé un momento para disfrutar del sol. Canto había estado haciendo muchísimo frío últimamente, así que esto fue realmente... Qué bonito, susurró papá y mamá tarareó mientras lo apretaba contra su cuerpo, abrazándose los dos por un momento. Quiero ver la playa. Ah, un puesto de Pokémon. Quiero explorar los océanos. Tengo mi Rebreater. Jadeé, señalando todo lo que ya podíamos ver desde la entrada del aeropuerto. Ni siquiera había alquiler de coches ni nada, todo era Pokémon. Aunque algunos Pokémon tiraban de carritos y cosas así para facilitarles el trabajo a los mayores, hacía muchísimo calor. Vayamos primero a nuestro hotel antes de que te vuelvas loca, Vicky. Au, me quejé pero seguía papá. Llegamos al hotel, nos dieron nuestras habitaciones y nos separamos. Fui al baño a cambiarme, ya que quería meterme en el mar. Pensé en ponerme el traje de neopreno, pero el agua debía estar genial, así que me puse un bañador de una pieza y me puse una camiseta de Alola encima, unos pantalones cortos y unas chanclas. Todo el equipo comprado para las vacaciones. Un look vacacional cómodo. También me puse mi sombrero de paja habitual para completar el look. Vicky, la turista playera, está aquí para luchar. Le dije a la chica del espejo. ¿Qué es eso? Gritó mamá desde la habitación. Nada. Me reí mientras salía apresuradamente. Una vez que terminamos de guardar nuestro equipaje, también llegó el momento de liberar a todos. Papá esperó a que saliéramos y soltó a Lucario. Ver al Pokémon perro sobresaltarse un poco por el calorcito y mirar a su alrededor con asombro fue realmente tierno. Cerró los ojos, olfateó el aire y pude ver una sonrisa dibujarse en su rostro. Sin duda su sentido del aura también le decía lo cálida que era Lola. En serio, este lugar era realmente especial. Solté a Riol justo después y parecía tan interesada como Lucario mientras miraba a su alrededor con entusiasmo. El calor le erizó el pelaje, casi como si se sonrojara. Bueno, nos separamos. Vicky, no hay problema hoy, ¿vale? Tómalo con calma. Ordenó papá y asentí. Sí. Tienes dinero. ¿Por qué no vas a explorar? Sé que quieres. Nos vemos, ahí mismo. Papá me señaló un restaurante frente al hotel. En unas horas para cenar, bueno, para desayunar o comer, supongo. Murmuró y me reí mientras giraba por la calle hacia la playa. Me daban ganas de meterme en el agua. Lucario. Rió. Escuché los gemidos detrás de mí y quise correr, pero papá me detuvo. Llévate a Riolu contigo. Seguro que disfrutará de la playa, dijo papá, y le puse mi cara más disgustada y triste, pero eso solo me valió una carcajada mientras papá me quitaba el sombrero. Vamos. Oye, no pelees. Llévate bien. Río. Nunca.
Dijimos ambos al mismo tiempo y luego nos miramos fijamente. Río Riolu. Sí, bueno, tienes aliento de perro. Riolu. Jadeó, y entonces apareció Lucario mirándonos fijamente a ambos. Lo siento, murmuré, mientras Riolu se disculpaba. Lucario río. Sí, Lucario, murmuré haciendo pucheros. Solo quería vacaciones. Pero nos dejaron salir del apuro porque los adultos se fueron por un lado y nosotros por el otro. Riolu y yo no nos dijimos nada al principio mientras nos dirigíamos a la playa, pero en cuanto las palmeras y las tiendecitas se abrieron a la amplia y resplandeciente playa, me olvidé por completo de ella y me quedé boquiabierta ante lo maravilloso que era todo. Vacaciones en la playa. Río. Riolu. Asentí y me apresuré. Quería encontrar un puesto de Pokémon de Ride. ¿Tendrían lapras? Seguían en peligro de extinción, pero siempre he querido una atracción de lapras. Los dos nos acercamos al puesto de atracciones y miramos hacia afuera. Había un montón de Pokémon pasando el rato. Todos con divertidas sillas de montar o equipo de atracciones. Alola. ¿Buscas un Pokémon Ride? Alola. Sí. Por el océano. Quiero ir a explorar. Jaja. El hombre mayor del puesto sonrió ampliamente y señaló un cartel. Hay mucho para elegir. Si quieres bucear, hay Pokémon buceadores. Sharpedo es excelente, muy rápido. Pero si buscas algo más lento, Mantine es una buena opción. Oh. Sharpedo. Son tan lindos. Pensé, y eso provocó que el hombre mayor se riera a carcajadas. Bueno, no suelo oír eso. Normalmente son los chicos quienes les dicen que son geniales. No, se equivocan. Los Sharpedos son adorables. Argumenté mi argumento, que era totalmente veraz y objetivo. Me gustas, chica. Te dejaré salir con Ameread. Es un buen tipo. Te cuidará. Gracias. Grité mientras pasaba los $Pokédólares, y pronto nos detuvimos en un Sharpeo. El dueño metió las instrucciones básicas, pero, sinceramente, al final, se reducía a que podías guiar al Pokémon, pero él iría a donde quisiera. Pero eso estuvo bien. Por supuesto, Riolu se subió detrás de mí, y me quejé mientras sacaba mi rebreater. Solo tengo uno de estos, ¿sabes? Riolu. Argumentó con aires de firmeza, pero presentía que compartiría mi opinión una vez que nos hundiéramos. Asentí mientras ella subía detrás de mí. Ella quería ir delante, pero yo era lo suficientemente alto como para alcanzarlo todo, y ella no. G. Gracias por invitarnos. Vamos a divertirnos, ¿de acuerdo? Le pregunté al Sharpedo, mientras le acariciaba el costado, y sus ojitos me sonrieron. Pero. Afilado. Respondió alegremente, y entonces la puerta se abrió y me agarré mientras avanzábamos a toda velocidad. Jaja. Me reí mientras salíamos corriendo del aparcamiento y, casi al salir, nos lanzamos al océano, sumergiéndonos bajo las olas. Rápidamente me puse mi rebreater y llegamos. Los océanos alrededor de Alola rebosaban de vida. Nada que ver incluso con Cinnabar, que también era semitropical, pero esto era un trópico de verdad. Podía ver a través del agua cristalina un montón de Pokémon rondando. A lo Momola, creo que vi algunos Wisiwasi escondidos entre las rocas y los corales, algunos Chinchou merodeando por ahí iluminando sus pequeñas antenas. Había una pareja de mantinetas nadando juntas en espirales lentas. Pero eso quedó atrás cuando Sharpedo se lanzó a toda velocidad. Riolu apretó más fuerte mientras el agua nos empujaba hacia atrás, pero yo me aferré y simplemente dejamos atrás a todos los Pokémon, adentrándonos cada vez más en el océano. Pude ver a otros nadadores arriba disfrutando de las olas, y algunos otros buceadores en Pokémon de la montura, otros no. Miré hacia atrás y Riolu también tenía los ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor. Suspiré, haciendo burbujas, y respiré hondo antes de sacar mi rebreater y ofrecérselo. Parpadeó y pareció dudar un segundo antes de asentir y metérselo en la boca. Un momento después, realmente pareció relajarse al aprender a usarlo. El océano era súper hermoso y ojalá pudiera compartirlo con Blueheart y Milotic. Bueno. Quizás algún día volvería y todos iríamos a nadar. Seguro que a Corazón Azul le encantaría esta agua cristalina. Y también sería divertido pasar de nadar a volar sobre las olas. Riolu le devolvió el rebreater y mientras nadábamos, explorando todos los Pokémon y las formaciones de coral.
Me asomé a un agujero y vi a un cangreburger fulminándome con la mirada por invadirlo. Nos alejamos rápidamente antes de que empezara a pellizcarme. Riolu rió entre dientes cuando un lubric empezó a dar vueltas alrededor de su cabeza, tocándose las orejas. Tuve que devolverle el regreater para que no se ahogara. Se reía muchísimo. Sharpedo conocía todos los lugares interesantes, e incluso nos llevó nadando hasta la plataforma continental. Riolu y yo nos acercamos un poco a Sharpedo para mirar hacia abajo, y por un momento estuvimos en sintonía y negamos con la cabeza. De ninguna manera iba a bajar allí. Luego dimos la vuelta y subimos a la superficie, hasta que explotamos en un gran salto. ¡Guau! Grité mientras recogíamos aire mientras Riolu aullaba, pero aún tenía el regreater en la boca. Luego nos metimos en el agua y nos sumergimos un momento antes de salir a la superficie y Sharpedo se rió entre dientes. Sharpedo. De repente, nos lanzamos a toda velocidad, con el agua subiendo a nuestro alrededor, más rápido de lo que cualquier moto acuática podría alcanzar. Sí. A toda velocidad. Grité y reí al chocar con una gran ola que trepaba por la ladera y nos lanzaba por los aires. Fue una pasada, gemí mientras me estiraba. Habíamos devuelto a Sharpedo después de darle muchos abrazos y gracias por enseñarnos el lugar, y Riolu y yo estábamos un poco entumecidos. Riolu murmuró, dándose una palmadita en el estómago. Sí, yo también tengo hambre. Probemos, eso. Señalé, al ver una tienda de malasada. Río. Está riquísimo. Bueno, eso me han dicho. Vamos. Salí corriendo de Riolu para seguirle el ritmo. Entramos en la pequeña tienda que olía casi demasiado dulce. Y nos dirigimos al mostrador. Alola. 2 malasadas, por favor. Pedí y el hombre se rió alegremente. Alola. 2 pedidos enseguida. Gritó, preparándolos enseguida, y al poco rato, Riolu y yo teníamos una especie de donut enorme de pan frito con canela, y qué rico. Riolu y yo le dimos un mordisco al mismo tiempo y pronto estábamos ambos devorando esa dulce delicia. Ambos terminamos casi al mismo tiempo, y tuvimos que limpiarnos la cara de todo el desastre azucarado que había quedado. Eso estuvo realmente bueno, murmuré, no me extraña que fueran tan populares. Río. Bueno, voy a comprar más para todos. Seguro que a Gible le encantaría uno de estos, dije, y Riolu asintió sin armar jaleo. Puede que fuera una niña pequeña, pero aún así se había hecho amiga de los demás. Volví adentro y pedí 5 más. Luego puse la pila de pasteles en una mesa vacía y comencé a liberar a mis amigos. Tini. Me abrigaron rápidamente y Dratini miró a su alrededor con ojos brillantes ante las imágenes y los sonidos, al igual que todos los demás. Pronto Mimikyu se deslizó bajo mi sombrero, lo que me hizo cosquillas, y me agaché para recoger a Hangmo, para que pudiera subirse a la mesa a comer. Bueno, tengo uno para cada uno. Así que no se peleen, ¿de acuerdo? Una vez acomodados, ayudé a Gible y ella empezó a masticar rápidamente. Tardó unos segundos, masticando con fuerza, antes de bajar el ritmo y tragar de un trago. Dijo, y probablemente esa fue la respuesta más positiva que jamás había dado a algo. O sea, siempre le gustó mucho la comida, pero una cosa era comer de todo y otra que le gustara. ¿Te gustó? Le pregunté mientras le frotaba la barriga. Gibraltar. La recogí para que no pudiera deambular y cuidé de mis amigos. Valiente lloraba de alegría mientras comía bocados, su cuerpo se movía de emoción. Dratini mordisqueaba suavemente mientras se enroscaba alrededor del suyo para protegerlo. Mimikyu había metido el suyo directamente en mi sombrero y estaba casi segura de que tendría que limpiarme las migas del pelo más tarde, pero él simplemente estaba feliz de estar cerca de mí, así que no había problema. Hangmo hacía pequeños movimientos mientras metía toda su cara en su comida, y me reí porque su pequeña cola se movía muy rápido. Se notaba que Riolu deseaba poder repetir, pero negué con la cabeza. Pronto conseguiremos comida de verdad, ya casi es hora de reunirnos con los padres. Me hizo un puchero, pero no me conmovió. Lo último que necesitaba era atiborrar a mis Pokémon de dulces. Sería terrible para su dieta. Mientras los que comían más despacio terminaban, lo oí. Un grito. ¡Ey! Miré a un chico surfista. Su piel bronceada y su pelo azul, peinado hacia atrás y engominado, le daban ese aire de surfista. ¿Sí? ¿De dónde sacaste eso? Aquí no se pueden capturar Pokémon.
Gritó, y parpadeé antes de darme cuenta de que se refería a Han Mo. ¿Te refieres a Han Mo? Claro que sí. ¿Eres un cazador furtivo? ¿O algo así? No pienses que solo porque dejamos que los extranjeros vengan de visita vamos a permitir esto. ¿Sería una tontería presumir de un Pokémon en plena ciudad si lo fuera? Pregunté, y él solo me miró fijamente, mientras yo me encogía de hombros. Encontré a Han Mo en una tierra lejana mientras exploraba. Había una manada de Como allí. Eso es imposible. Como representa a Alola. Gritó con fuerza, y en serio, este tipo era 10 octavas más alto de lo que debería. Bueno, no solo están aquí, le expliqué, y Han Mo, al terminar su comida, me gritó al darse cuenta de lo que pasaba. Saltó de la mesa y se me puso delante, mirándome fijamente. Au. Mi pequeño amigo estaba siendo protector. Tú. No deberías comportarte así con un forastero. Le replicó a Han Mo, a quien no pareció importarle, solo arrastrándose los pies en señal de desafío. ¿Pasa algo aquí? Se oyó una nueva voz y sonreí al ver acercarse a la oficial uniformada Genji. Vaya, la oficial de Alola Genji tenía un chaleco con aspecto blindado genial, muy táctico. Oficial Genji. Este forastero trae un Han Mo. Gritó el surfista y la oficial Genji observó todo por un momento. Bueno, que nadie se mueva. Hasta que averigüe qué pasa. Por favor, devuelve todos tus Pokémon. Me señaló. Río. Riolu. Riolu, por supuesto, intervino antes de que pudiera decir nada, con el puño en alto, como si, simplemente no quería que la devolvieran para poder intentar conseguir más bocadillos. Palo de golf. Riolu, relájate, te sacaré de aquí en un minuto, le aseguré, y ella se giró hacia mí mirándome fijamente antes de burlarse y cruzarse de brazos. La devolví primero porque era realmente una molestia, pero fue dulce que hubiera saltado a defender a nuestros amigos. El siguiente fue Gible, lo que me permitió comenzar a devolver a mis amigos. Tini me hizo pucheros, y Valiente se enfureció ante el oficial y el surfista. Definitivamente estaba medio preparada para un meteorito Draco. Valiente sí que era de las que protegía a su gente. Entonces saqué mi sombrero. Tú también, Mimikyu, le dije, y él siguió enredando sus dedos en mi pelo. Cucucu. Intentó discutir. ¡Guau! Un Mimikyu. El surfista retrocedió un paso y la oficial Genji pareció ponerse en guardia, pero extendí la mano y lo acarició un poco antes de devolverlo y volver a ponerme el sombrero. ¿Listo? ¿Suficiente? Supongo que Han Mo debería mantenerse al margen, ya que está involucrado en todo esto. Ofrecí y la oficial Genji asintió lentamente, mientras que Surf Bro se veía rojo incluso debajo de su bronceado. Un Mimikyu también. Eres un cazador furtivo. Maleducado. Para nada. Murmuré, mientras me agachaba y levantaba a Han Mo, sujetándolo en mis brazos para que no se pusiera más agresivo con ese desconocido. Tranquilos todos. Aunque me gustaría una explicación, interrumpió la agente Genji, interponiéndose entre Surfer Bro y yo. Son mis amigos y los traje a Alola desde Kanto. Tengo la documentación, le informé a la oficial Genji, esperando a que decidiera qué hacer. ¿Papelería? Se preguntó antes de asentir y extender la mano. Un momento después, sacó el fajo de papeles de mi bolso y se lo puso en la mano. Ella los miró. Ya veo. ¿Todo cuadra? Susurró, todavía con aspecto bastante molesto. ¿Qué? Tiene un Han Mo. Eso no cuadra. Gritó Surf Bro, e incluso Genji pareció bastante perturbada. Supongo que si alguien entrara en Kanto con un Arcanine o en Johto con un Dragonite también estarían bastante preocupados. Necesito verificar este papeleo. Ya hemos tenido cazadores furtivos que usan niños, y también cazadores furtivos que usan protección del gobierno. Finalmente decidió decirlo con firmeza. Por favor, acompáñenme. Los llevaré a la comisaría. Ay. Me apetecía ir a la playa otra vez. Me quejé, pero seguí a la agente Henry hasta su coche patrulla. Y me senté atrás. El hermano de la playa parecía satisfecho, pero al final, me encogí de hombros. Estaría bien de una forma u otra, y aún tenía trabajo que hacer. El Comón y un Z seguía ardiendo en mi bolsillo. Planeaba encontrar un Kauna en los próximos días, pero supongo que sería hoy. Uf, mamá y papá se iban a preocupar cuando no apareciera. Tendría que pedirle a la agente Genmi que los llamara.